Mis padres vendieron mi única herencia, el anillo de mi abuela, para dárselo a mi hermana. 3 años después, un hombre llamó a mi puerta con una cajita. Tu abuela planeó esto. Adentro había algo 100 veces más valioso. Son las 2 de la mañana de un martes y estoy parada al otro lado de la calle, bajo la lluvia, mirando el escaparate de vidrio esmerilado. Las letras doradas en la ventana dicen Aura by Hybrid. Es la lujosa boutique de bienestar de mi hermana menor. En mi mano derecha, protegida por una funda de plástico, tengo un aviso de desalojo de 30 días. Yo y el anónimo propietario corporativo que está a punto de desalojarla, confiscar sus bienes y cerrar su sueño. Para entender cómo llegamos aquí, para entender por qué una hermana haría tal cosa, tienes que retroceder 3 años hasta un anillo de zafiro, una casa de subastas y una madre que pensó que mi silencio significaba sumisión. Hace 3 años, entré en mi habitación en la casa de mis padres y encontré mi joyero abierto. El inserto de terciopelo donde mi abuela Ellen guardaba su antiguo anillo de zafiro estaba vacío. Era lo único físico que me había dejado. Bajé las escaleras. Mi madre, Patricia, estaba sentada en la isla de la cocina tomando un café oscuro, navegando por su tableta. Mi padre, Thomas, estaba limpiando el fregadero. Le pregunté dónde estaba el anillo. Patricia ni siquiera levantó la vista. Tomó un sorbo de café, dejó la taza y dijo, es solo un anillo, Darlene. Lo vendimos en la subasta de patrimonio. Britney necesitaba capital para su nueva tienda. $22,000. Eso es lo que obtuvieron por el legado de mi abuela. Le entregaron cada centavo a mi hermana menor para que pudiera vender agua de curación de cristal a los turistas. Miré a mi padre. Él apartó la mirada, ocupándose con una esponja. Había pasado toda mi infancia escondiendo extractos bancarios y esquivando acreedores. Siempre rescatando a Britney, siempre esperando que yo me las arreglara sola. Recordé lo que mi abuela me dijo el verano antes de fallecer. Dijo, observa lo que hace la gente cuando piensa que no tienes nada que ofrecerles. Así es como son realmente. No grité. No tiré un plato. Subí, empacé 2 maletas y me mudé. Pasé los siguientes 3 años construyendo una vida a la que ellos no tenían acceso. Me convertí en gerente de operaciones en un resort de lujo en Maui. Cambié mi número. Impuse un silencio estricto. Pensaron que mi silencio era rendición. Pensaron que habían ganado. Entonces, el martes pasado, sonó el timbre de mi seguro apartamento en Honolulu. Revisé la cámara. Un hombre mayor con un traje gris a medida estaba en el pasillo. Llevaba una caja de terciopelo azul marino descolorida. Conocía esa caja. Solía estar en mi tocador. Abrí la puerta. Se presentó como Elías Torne, un abogado de patrimonio. Me tendió la caja y dijo, tu abuela tenía esto planeado. Pero cuando abrí la tapa, el anillo de zafiro no estaba dentro. Lo que había sobre el forro de seda valía 100 veces más. Y era el arma exacta que necesitaba para destrozar el mundo de mis padres. Me quedé en el umbral de mi apartamento, mirando la descolorida caja de terciopelo azul marino, segura en la palma de Elías Torne. Las tenues luces del pasillo proyectaban una larga sombra detrás de su alta figura. No parecía un hombre que entregara disculpas vacías. Parecía un hombre que entregaba veredictos finales. Su traje gris a medida era impecable, su postura rígida, sus ojos agudos y analíticos detrás de unas delgadas gafas de alambre. Extendió la pequeña caja unos centímetros más, esperando pacientemente a que la tomara. El material de terciopelo estaba notablemente desgastado en las esquinas, portando la huella distintiva de décadas de uso cuidadoso. Olía débilmente a lavanda y papel viejo, un aroma distintivo que instantáneamente me arrastró hacia atrás en el tiempo, directo a la húmeda sala de estar de mi difunta abuela. No busqué la caja de terciopelo de inmediato. Mi mente corrió a través de una docena de escenarios frenéticos, ninguno de los cuales tenía sentido lógico. Mis padres habían subastado esa caja específica y el valioso anillo de zafiro que contenía hace exactamente 3 años. Conocía este doloroso hecho porque había visto la lista oficial en el sitio web de la casa de subastas la mañana después de mudarme de su casa. Había visto que la puja digital cerró exactamente en $22,000.
Había visto a mi hermana Britney publicar una foto de celebración en Instagram la semana siguiente, sosteniendo un cheque gigante frente a un local alquilado en Waikiki, presumiendo ruidosamente de su nuevo capital inicial. Elías aclaró su garganta, un sonido bajo y educado que me devolvió al momento presente. Entró mientras me hacía a un lado, permitiéndole la entrada a mi sala de estar. Colocó su pesada maleta de cuero sobre el mostrador de granito de la cocina, pero mantuvo la caja de terciopelo firmemente en sus manos. Imagino que estás confundida ahora mismo, dijo Elías, con voz suave e increíblemente mesurada. Mi nombre es Elías Thorne. Fui el abogado principal del patrimonio de tu abuela, Ellen, durante los últimos 15 años de su vida. También soy el hombre anónimo que compró esta caja exacta en la subasta de patrimonio hace 36 meses. Crucé los brazos con fuerza sobre el pecho, sintiendo una repentina caída de temperatura en la habitación. ¿Por qué la compraría? Porque se me instruyó explícitamente que lo hiciera, respondió Elías. Desabrochó la chaqueta de su traje y me entregó la caja de terciopelo. La tomé lentamente. Se sentía significativamente más pesada de lo que recordaba de mi infancia. Tu abuela era una mujer muy observadora, Darlene. Sabía exactamente quiénes eran tus padres a puerta cerrada. Sabía que tu padre tenía un largo historial de pasos financieros imprudentes y que tu madre lo consentía ciegamente. También sabía que favorecían a tu hermana menor hasta un punto destructivo. Ellen sospechaba que en el momento en que falleciera, Thomas y Patricia liquidarían todo lo que pudieran para financiar los caprichos caros de Britney. Pasé el pulgar sobre la desgastada tapa de terciopelo, sintiendo la tela deshilachada. Así que te dijo que le comprara su anillo de vuelta. No exactamente, dijo Elías, apoyándose en el fresco mostrador de granito. El anillo de zafiro era una hermosa pieza de joyería vintage, pero en el gran esquema de su patrimonio total, era un activo superficial. Ellen lo usó como un cable trampa. Estableció un fideicomiso ciego seguro antes de morir. Las instrucciones legales eran increíblemente estrictas. Yo debía administrar el fideicomiso hasta tu 29º cumpleaños o hasta que tus padres robaran tu herencia designada, lo que ocurriera primero. Mi aliento se cortó bruscamente en mi garganta. Miré la caja de terciopelo, luego al abogado. Un cable trampa. Sí. Elías asintió lentamente. Ella dejó intencionalmente el anillo de zafiro a la vista, designado como tuyo en un documento separado, mucho menos seguro, que sabía que tus padres fisgones encontrarían. Quería ponerlos a prueba. Si respetaban sus deseos y te daban la joya, el fideicomiso ciego maduraría naturalmente en tu 29º cumpleaños. Pero si lo vendían, la lista pública de subasta serviría como prueba legal innegable de su robo. Su codicia activó una cláusula de aceleración inmediata. En el momento en que el martillo de subasta cayó en $22,000, el fideicomiso ciego se desveló, nombrándote única beneficiaria legal de su verdadero legado oculto. Mi mano comenzó a temblar ligeramente, traicionando mi fachada de calma. Presioné el pulgar contra el fresco cierre de latón de la caja. ¿Qué hay aquí dentro, Elías? ¿Dónde está el anillo? Devolví el anillo a los fondos generales del patrimonio para cubrir mis honorarios legales continuos, dijo simplemente. Abre la caja, Darlene. Hice saltar el cierre de latón. La tapa cayó suavemente. El forro de seda blanca del interior estaba amarillento por la edad. En el centro, no había una brillante gema azul. En cambio, había un pesado juego de llaves de latón antiguas en un grueso anillo de acero, justo encima de un trozo de pergamino grueso con marca de agua, doblado cuidadosamente. Levanté las pesadas llaves. Tintinearon entre sí, produciendo un sonido metálico sólido que transmitía un inmenso peso y permanencia. Las coloqué sobre el mostrador y busqué el pergamino doblado. Lo desplegué con cuidado, alisando las arrugas. Era una escritura de propiedad comercial. Estaba debidamente notarizada, sellada y registrada oficialmente en el estado de Hawái. Escaneé la densa jerga legal, mis ojos saltando sobre el texto estándar, hasta que llegué a la descripción específica de la propiedad. Era una parcela de bienes raíces comerciales ubicada directamente en Kalakaua Avenue, justo en el corazón del distrito comercial de lujo de Waikiki. Miré el valor oficial tasado impreso cerca del margen inferior de la página. $2,20 millones.
Leí el gran número de nuevo. Luego lo leí una tercera vez para estar segura. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado intentando escapar. Mi abuela no me había dejado una simple joya para recordarla. Me había dejado un imperio literal. Me había dejado un poder financiero fundamental inquebrantable. Miré la dirección exacta del edificio comercial de nuevo, el número de la calle, la letra específica de la suite. Los números negros me devolvieron la mirada, sintiéndose extrañamente familiares, demasiado familiares. Mi mente volvió inmediatamente al aviso de desalojo que había estado sosteniendo bajo la lluvia hace solo unas noches, el aviso legal que había preparado como parte de mi trabajo corporativo administrando propiedades comerciales en dificultades para un grupo de inversión anónimo. Pero este documento era completamente diferente. Esta era mi propiedad personal. Miré de nuevo la letra de la suite. Suite B. Conocía la Suite B en Kalakaua Avenue. Todos en mi familia inmediata conocían la Suite B. Era un espacio comercial de esquina privilegiado con ventanas esmeriladas del suelo al techo. Era el edificio exacto donde Britney había firmado ansiosamente un contrato de arrendamiento comercial hace 3 años. Era el edificio exacto donde actualmente vendía sus excesivamente caras aguas curativas de cristal y sueros de colágeno vegano a turistas adinerados. Era Aura by Brit. La poética ironía lavó mi cuerpo entero como una ola helada del océano. Mis padres habían robado el anillo de mi abuela y lo habían subastado por $22,000 para pagar el primer año de alquiler comercial de Britney. Entregaron alegremente ese dinero robado a un propietario corporativo anónimo. No tenían idea de que la LLC corporativa anónima a la que pagaban el alquiler mensual se había transferido legalmente a mi nombre. Al intentar robar mi futuro para financiar el sueño superficial de mi hermana, mis padres inadvertidamente me habían convertido en su casera permanente. Cada vez que Britney escribiera un cheque de alquiler, me estaría pagando directamente. Bajé la pesada escritura, manteniendo intencionalmente mi rostro completamente impasible. En mi exigente trabajo de administrar operaciones de resorts de lujo, había aprendido temprano que quien controla sus emociones controla toda la habitación. Miré a Elías de nuevo. Me observaba atentamente con una expresión tranquila y conocedora en su rostro curtido. Él conocía la dirección de Waikiki. Sabía exactamente lo que esta asombrosa revelación significaba para la dinámica de mi familia. La LLC privada que administra la propiedad comercial ahora está bajo tu control ejecutivo directo, dijo Elías. Su tono profesional cambió de narrador a asesor legal. La firma de administración de propiedades asignadas se encarga de las operaciones diarias mundanas, cobrando los cheques de alquiler y pagando los impuestos sobre la propiedad, aislando tu verdadera identidad. En cuanto al inquilino actual, alquila a una corporación sin rostro del continente. Tienes plena autoridad ejecutiva sobre todas las decisiones de arrendamiento en el futuro. Gracias, Elías, dije, mi voz permaneciendo perfectamente firme, sin traicionar la adrenalina que actualmente inundaba mis venas. Has ejecutado sus últimos deseos a la perfección. Ellen siempre creyó que eras el único miembro de la familia lo suficientemente fuerte como para manejar esta responsabilidad, dijo, recogiendo su pesada maleta. Una vez me dijo que las personas tranquilas son las únicas que realmente saben escuchar. Usa este poder sabiamente, Darlene. Lo acompañé hasta la puerta principal y lo vi entrar en el ascensor del pasillo. Las puertas metálicas se cerraron, dejándome completamente sola en el silencioso corredor. Volví a mi apartamento y recogí la descolorida caja de terciopelo. Fui a mi oficina en casa y la coloqué suavemente en la esquina de mi escritorio de caoba. Parecía un recuerdo sentimental, una reliquia inofensiva de un pasado desaparecido. Pero no era inofensiva en absoluto. Era el pistoletazo de salida para una guerra que ni siquiera sabían que estaban librando. Me senté en mi silla de oficina de cuero y encendí mi portátil. No quería desalojar a mi hermana de inmediato. El desalojo inmediato era demasiado rápido. El desalojo era demasiado fácil. Si la echaba a la calle mañana por la mañana, mis padres simplemente jugarían a las víctimas inocentes y se apresurarían a encontrar otra forma manipuladora de rescatarla. Quería ver exactamente cuán profunda era la podredumbre financiera. Quería sentarme y verlos cavar sus propias tumbas. Inicié sesión en el portal seguro de administración de propiedades utilizando las credenciales administrativas que Elías me había proporcionado en una unidad flash encriptada separada.
Navegué por los menús hasta el libro mayor específico del inquilino de la suite B. Saqué el historial financiero completo de Aura by Hybrid. La brillante pantalla cargó, poblando filas de datos numéricos. Escaneé la columna de historial de pagos. La boutique de bienestar de lujo de mi hermana se estaba desangrando financieramente. El libro mayor rojo mostraba que había estado severamente corta en el alquiler durante los últimos 3 meses consecutivos. Su contrato de arrendamiento comercial en realidad había expirado en febrero. Actualmente operaba en un estado de retención precario mes a mes, aferrándose a un hilo que se deshilachaba rápidamente. La trampa estaba perfectamente tendida. Todo lo que tenía que hacer era esperar. El sol de media mañana se reflejaba duramente en el Océano Pacífico mientras conducía por Kalakaua Avenue. Waikiki ya estaba repleto de turistas, sus hombros quemados por el sol rozando escaparates de tiendas de lujo. Estacioné mi coche en un garaje de pago al otro lado de la calle de Suite B y bajé la ventanilla. La brisa marina olía a sal y aceite de coco. No me bajé. Me quedé en el asiento del conductor y observé mi activo de $2.20 millones desde una distancia segura. Aura Brit ocupaba un lugar privilegiado en una esquina, con ventanas de vidrio esmerilado del suelo al techo que captaban la luz natural maravillosamente. Pero debajo de la estética pulida, la podredumbre operativa era obvia para cualquiera entrenado para mirar. En mi vida diaria, administrando resorts de lujo en Maui, evaluaba los márgenes de beneficio y el tráfico de invitados antes del desayuno. Sabía cómo se veía un negocio próspero. Esto era un barco que se hundía. Recogí mi tableta del asiento del pasajero y accedí al portal de administración de propiedades. Necesitaba comprender los parámetros legales exactos del arrendamiento de mi hermana. El libro mayor digital confirmó mis sospechas de la noche anterior. Britney no solo estaba atrasada en sus pagos. Su contrato de arrendamiento comercial original había expirado en febrero. Nunca había firmado una renovación. Estaba operando en un estado de retención mes a mes. Las implicaciones legales de ese solo detalle eran asombrosas. Un desalojo comercial estándar por falta de pago podría llevar meses, requiriendo citas judiciales y batallas legales complicadas. Pero una retención mes a mes era completamente diferente. No requería justificación. Un propietario solo necesitaba emitir un aviso de desalojo estándar de 30 días. Era una terminación limpia e innegable. Mi teléfono vibró en el portavasos, sacándome de mis pensamientos. Miré la pantalla. La identificación de la llamada mostraba un nombre que no había visto en 36 meses. Patricia. Mi pulgar se detuvo sobre el botón rojo de rechazar. El silencio de los últimos 3 años pesaba en el aire sofocante de mi coche. Tomé una respiración lenta, centrando mi pulso. La información es la moneda más valiosa en cualquier guerra. Deslicé el icono verde y llevé el teléfono a mi oído. No dije hola. Simplemente esperé. Darlene, cariño, ¿eres tú? Preguntó mi madre, su voz flotando por el altavoz. Estaba codificada en un tono familiar y dulzón. La misma octava que usaba cuando acorralaba a un donante en un almuerzo benéfico. Soy yo, respondí, manteniendo mi voz plana e inexpresiva. Oh, gracias a Dios, suspiró Patricia, una exhalación teatral de alivio. Ha pasado tanto tiempo, cariño. Te hemos extrañado mucho. La familia no debería estar separada así. Miré a través del parabrisas la boutique de bienestar en dificultades al otro lado de la avenida. ¿Por qué llamas, Patricia? El uso de su primer nombre provocó una breve y reveladora pausa en la línea. La fachada dulce se agrietó por una fracción de segundo antes de que la arreglara expertamente de nuevo. Estoy llamando porque necesitamos tu ayuda. Darlene, tu hermana está en un aprieto terrible. Algún propietario corporativo sin rostro compró su edificio y se niega a renovarle el contrato. Exigen 6 meses de alquiler atrasado. Están tratando de destruir su sueño justo cuando está a punto de triunfar. Eso suena desafortunado, dije, recostándome contra el reposacabezas de cuero. Es una pesadilla, insistió Patricia, su ritmo acelerándose. Estos inversores del continente no tienen corazón. Solo les importa el beneficio. Britney está devastada. Ha puesto su alma en ese espacio.
Thomas y yo estamos haciendo todo lo posible, pero nuestros activos líquidos están atados al mercado inmobiliario en este momento. Necesitas que saques un préstamo personal para cubrir las cuotas. Solo un préstamo puente hasta que comience el nuevo trimestre. Tienes ese trabajo de gestión bien remunerado en el resort. Los bancos te aprobarán al instante. Dejé que el silencio se extendiera durante 5 segundos completos. Imaginé a mi madre caminando por su impecable cocina, retorciendo el cable del teléfono alrededor de sus dedos bien cuidados. No estaba llamando para disculparse por vender el anillo de mi abuela. Estaba llamando para extraer más capital. Viéndome no como una hija, sino como una línea de crédito sin explotar. ¿Quieres que saque un préstamo personal para pagar a un propietario anónimo? Declaré, despojando la emoción de las palabras. Es una inversión en el futuro de tu hermana, corrigió Patricia rápidamente. La familia protege a la familia. Todos tenemos que participar. Mi crédito está actualmente bloqueado, mentí sin problemas. Estoy en medio de la reestructuración de mi propia cartera. No puedo autorizar un nuevo préstamo. Darlene, por favor. Su voz se agudizó, el pánico subyacente se filtró a través del revestimiento de azúcar. No entiendes la urgencia. Si pierde esa suite de esquina, la marca pierde su punto de apoyo en Waikiki. Perderemos todo lo que invertimos. No puedo ayudarles, dije. La línea se cortó. No dijo adiós. No fingió afecto maternal una vez que la extracción financiera falló. El tono de llamada zumbó en mi oído, un sonido hueco que coincidía con el vacío de nuestra relación. Dejé el teléfono. La imagen ahora estaba cristalina. Mis padres se estaban ahogando. Habían vertido los $22,000 robados en un pozo sin fondo. Y ahora las paredes se estaban derrumbando. Al negarme a financiar su ilusión, les había forzado la mano. Las personas desesperadas cometen errores descuidados. Y la llamada telefónica frenética de Patricia me dijo que se habían quedado sin opciones legítimas. Abrí mi cliente de correo electrónico en la tableta y redacté un mensaje corto y conciso a Elías Torme. Le instruí que redactara el aviso formal de desalojo de 30 días para Suite B. No habría negociaciones, ni planes de pago, ni extensiones. La cuenta regresiva había comenzado oficialmente. Puse el coche en marcha y me alejé del bordillo, dejando las polvorientas ventanas de Aura by Brit en mi espejo retrovisor. El jaque mate legal estaba en movimiento. Pero al incorporarme a la autopista, de regreso al aeropuerto, una pregunta persistente me preocupaba. Patricia había mencionado que sus activos líquidos estaban atados, lo cual sabía que era mentira. Mi padre era demasiado impaciente para inversiones a largo plazo. Si no podían manipularme para conseguir un préstamo, buscarían financiación en otro lugar. Mi cuñada Maya trabajaba en cumplimiento bancario en el centro de Honolulu. Si mis padres intentaban algo ilícito para salvar a su hija dorada, Maya sería la primera línea de defensa. Necesitaba hablar con mi cuñada de inmediato. El verdadero peligro comenzaba a surgir. El café en el centro de Honolulu era modesto. Escondido entre una torre corporativa de gran altura y una estructura de estacionamiento de concreto. Era exactamente el tipo de establecimiento donde se examinaban los acuerdos lucrativos y se intercambiaban secretos peligrosos sobre espresso o amargo. Llegué 10 minutos antes y elegí una cabina en la esquina con vista a la entrada. Maya entró por la puerta de cristal exactamente a tiempo. Mi cuñada era una presencia formidable, una mujer afroamericana con un traje a medida impecable y una mirada que no se perdía nada. Trabajaba como oficial de cumplimiento senior en una de las instituciones financieras más grandes de la isla. Se había casado con mi hermano mayor, Leo, hace 7 años, y era la única miembro de mi familia extendida cuyo intelecto respetaba genuinamente. Ella vio a través de Patricia y su fachada cuidadosamente curada de club de campo. Maya se sentó frente a mí, colocando un elegante bolso de cuero sobre la mesa de madera. No se molestó con cortesías ni charla trivial. Pidió un té negro al camarero que pasaba, esperó hasta que estuvo fuera de oído, y metió la mano en su bolso. Le he dicho a Leo que no se meta en esto, comenzó Maya, su voz baja y notablemente firme. Tiene buenas intenciones, pero sus padres todavía tienen demasiada influencia emocional sobre él. Tú, sin embargo,
No tienes esa vulnerabilidad específica. Por eso te llamé directamente. Agradecí su franqueza. ¿Qué hicieron, Maya? Recuperó un grueso sobre de Manila y lo deslizó sobre la madera pulida. Hace 2 días, se activó una alerta de seguridad automatizada en nuestro sistema de procesamiento central. Puse una alerta de alta prioridad en tu número de seguro social hace 3 años, justo después de que te mudaras de su casa. Sabía que Thomas tenía un hábito notorio de desdibujar las líneas con el dinero familiar. Quería asegurarme de que tus cuentas profesionales permanecieran aisladas de sus caóticas empresas. Miré el sobre liso. Mi padre siempre había sido descuidado, pero nunca había intentado un asalto directo a mis finanzas primarias. Abrí la solapa y saqué una pila de documentos impresos. La primera página mostraba un encabezado legal prominente. Era un poder notarial general y duradero, que otorgaba a Thomas control ejecutivo completo sobre toda mi cartera financiera, incluidas mis cuentas corrientes, mis ahorros y mis fondos de inversión separados. Escaneé la línea de firma, una representación digital de mi nombre estaba perfectamente en la línea punteada, autenticada por un servicio de notaría en línea con sede en una zona horaria diferente. No entro en una sucursal física, explicó Maya, observando cómo mis ojos seguían las firmas fraudulentas. Eso habría requerido una verificación en persona, que sabía que no podía falsificar. En cambio, utilizó un notario electrónico remoto. Subió una copia digitalizada de tu antigua licencia de conducir, probablemente un escaneo que guardó en su disco duro desde que eras adolescente, y proporcionó una firma digital falsificada. Luego presentó este poder notarial fabricado a nuestro departamento de transferencias bancarias, iniciando una transferencia doméstica de $80,000 desde tu cuenta de ahorros principal directamente a la cuenta operativa comercial de Aura by Brit. Mi sangre se heló, pero mi postura física permaneció perfectamente quieta. La audacia era asombrosa. Thomas ya no pedía un préstamo. Estaba cometiendo activamente fraude bancario federal y robo de identidad para desviar mi capital ganado con tanto esfuerzo a la boutique de bienestar en dificultades de mi hermana. Veía mis ahorros como su fondo de emergencia personal accesible siempre que su hija dorada encontrara un inconveniente menor. ¿La transferencia está completa?, pregunté, manteniendo mi tono completamente desprovisto de pánico. No, respondió Maya, tomando un sorbo lento de su recién servido té. Mi alerta de seguridad captó la solicitud de enrutamiento antes de que los fondos salieran de la cámara de compensación. Intercepté la transacción y puse una congelación administrativa dura en el movimiento. El dinero está a salvo, Darlene. Miré de nuevo los documentos falsificados. La fecha indicaba que Thomas había presentado la documentación hace menos de 48 horas, justo cuando Patricia me llamaba rogando por un préstamo puente. Estaban ejecutando un ataque coordinado. Patricia interpretó a la madre desesperada para distraerme mientras Thomas operaba en las sombras, intentando vaciar mis cuentas electrónicamente. Posees pruebas concretas de un delito federal grave, declaré, tocando la pila fija de papeles. Si escalan esto a las autoridades federales ahora mismo, Thomas enfrentará una sentencia de prisión significativa. Maya asintió lentamente. Como oficial de cumplimiento, estoy legalmente obligada a informar sobre sospechas de fraude. Sin embargo, tengo 48 horas para realizar una revisión interna antes de escalar la alerta a nivel federal. Quería entregarte el arma primero. Te has ganado el derecho a decidir cómo cae esta guillotina específica. Mi mente calculó las líneas de tiempo interconectadas. Mi empresa anónima de administración de propiedades acababa de emitir el aviso oficial de desalojo de 30 días a la tienda de Britney. El reloj ya estaba contando para su desalojo. Si Thomas creía que había robado exitosamente mis $80,000, asumiría que podría pagar el alquiler comercial atrasado y salvar el barco que se hundía. Bajaría la guardia por completo. No canceles la solicitud de transferencia bancaria, instruí, deslizando los documentos de nuevo en el sobre de Manila. Mantén el estado de la transacción como pendiente o en procesamiento en su portal de usuario. Maya levantó una ceja perfectamente esculpida. ¿Quieres que piense que el robo fue exitoso? Quiero que espere, corregí. Quiero que revise su pantalla todas las mañanas, observando cómo gira el icono de procesamiento, creyendo que la salvación está a solo un día hábil de distancia. Deja que le diga a Patricia que consiguieron el capital.
Deja que le aseguren a Britney que su boutique está a salvo. Si rechazas la transferencia de inmediato hoy, simplemente cambiarán a otro esquema desesperado e impredecible. Es un juego peligroso, Darlene, advirtió Maya, sus oscuros ojos evaluando mi compostura. Si sospecha que el banco se está demorando, podría intentar confrontarte directamente para forzar una liberación manual. Eso es exactamente lo que espero, respondí, asegurando el sobre dentro de mi bolso. Los hombres desesperados cometen errores públicos cuando sus planes silenciosos fallan. Maya ofreció un breve y aprobador asentimiento. Entendió la estrategia perfectamente. Recogió su elegante bolso y se levantó del asiento. Mantendré la transacción en la cola de revisión, pero Darlene, sé vigilante. Thomas cree que tiene derecho a tu vida. Cuando se dé cuenta de que el robo digital fracasó, no se retirará. ¿Escalará? Observé a Maya salir de la tranquila cafetería, dejándome sola con mi bebida enfriándose y un bolso que contenía evidencia explosiva. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no me limitaba a proteger los bienes raíces comerciales de mi abuela. Estaba defendiendo activamente mi propia identidad de mis padres. Salí a la cálida tarde de Honolulu, sabiendo que el retraso en el procesamiento volvería loco a Thomas. Necesitaría un nuevo ángulo, una nueva amenaza para forzar mi cumplimiento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo, un fuerte recordatorio vibratorio de que la partida había terminado. La pantalla se iluminó con una nueva notificación de calendario de mi oficina de administración de resorts en Maui. Mis padres sabían exactamente dónde trabajaba, y sabían que valoraba mi reputación profesional por encima de todo. El robo digital se había estancado, lo que significaba que una emboscada física era su única opción restante. Los pulidos pisos de mármol del gran vestíbulo del Kapalua Bay Resort brillaban intensamente bajo el cálido sol de la tarde. Amo este espacio tranquilo. Había pasado los últimos 3 años orquestando su operación impecable. Como gerente de operaciones principal de una propiedad que atendía exclusivamente a personas de alto patrimonio neto, mi rutina diaria requería anticipar crisis antes de que se materializaran. Gestionaba celebridades exigentes, coordinaba intrincadas cadenas de suministro en las islas y mantenía una atmósfera de serenidad inquebrantable. Sobreviví en este entorno exacto porque recompensaba la planificación meticulosa y penalizaba estrictamente cualquier explosión emocional pública inesperada. Mi reputación profesional era impecable. Mi personal respetaba mi autoridad silenciosa y mis directores corporativos confiaban en mi buen juicio. Actualmente estaba revisando un horario de banquetes finalizado cerca del escritorio de recepción principal cuando las puertas de entrada de vidrio se abrieron, destrozando la paz cuidadosamente cultivada de mi santuario. Mis padres no pertenecían a este entorno inmaculado. Parecían frenéticos, fuera de lugar y completamente no invitados. Thomas avanzó con una gruesa carpeta de manila apretada contra su pecho, su mandíbula apretada en una línea rígida de puro derecho. Patricia lo seguía medio paso detrás, ya frotándose los ojos secos. Usó un pañuelo arrugado, preparando su actuación para una audiencia que aún no había asegurado. Habían volado de Honolulu a Maui sin una sola advertencia. El retraso en el procesamiento de la transferencia bancaria fraudulenta los había llevado al precipicio del comportamiento racional. Como no podían extraer mi dinero digitalmente, habían cruzado el océano para extraerlo manualmente. Me aparté del escritorio de recepción, interponiéndome en su destructivo camino antes de que pudieran llegar al centro del expansivo vestíbulo. Una pareja adinerada de Chicago estaba registrándose cerca, y un prominente ejecutivo de tecnología estaba tomando té. Estaba sentado en un sofá de terciopelo a pocos metros de distancia. Mis padres sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban armando mi entorno profesional. Asumieron que me rendiría a sus demandas financieras simplemente para evitar un escándalo público frente a mi clientela de élite. Darlene, gritó mi madre, su voz exageradamente aguda para asegurar la máxima visibilidad. Oh, cariño, estamos tan desesperados. No sabíamos a dónde más acudir. Mantuve las manos entrelazadas holgadamente detrás de mi espalda, proyectando una postura de leve curiosidad profesional. Baja la voz, Patricia, le instruí con calma. Estás molestando a los huéspedes del resort. ¿Qué haces aquí? Thomas se adelantó, invadiendo mi espacio personal. Empujó la carpeta de manila contra mi pecho.
No levanté las manos para tomarla. La carpeta chocó contra mi blazer y cayó al suelo de mármol pulido, dispersando varias páginas impresas. La primera hoja mostraba claramente el encabezado formal de una solicitud de préstamo personal de alto interés, enumerando mi nombre como garante principal. «Recógelas y fírmalas», exigió Thomas, su rostro enrojeciendo de un rojo profundo y enojado. «El banco está demorando nuestras cuentas por una ridícula revisión de seguridad corporativa. Britney va a perder el local comercial al final de la semana si no presentamos un cheque de caja a su casero. Vas a confirmar este préstamo puente ahora mismo o tu hermana estará en la calle». Patricia soltó un fuerte sollozo teatral, enterrando el rostro en sus manos. «¿Cómo puedes ser tan fría?», gimió, atrayendo la atención inmediata del equipo de conserjería y varios mozos de equipaje que pasaban. «Somos tu familia. Te criamos. Sacrificamos todo por ti». Miré los documentos de préstamo dispersos, luego volví a levantar la vista. Miré a los ojos furiosos de mi padre. Pensé en la firma digital falsificada en la cola de cumplimiento de Maya. Pensé en el anillo de zafiro de $22,000 que habían empeñado sin el menor remordimiento. Estaban parados en mi impecable vestíbulo, exigiéndome que utilizara mi crédito ganado con tanto esfuerzo para salvar el mismo espacio comercial que poseía en secreto. Utilizando una crisis que habían fabricado para justificar su extorsión. «No voy a firmar nada», declaré, mi voz bajando a un volumen bajo y conversacional que lo obligó a inclinarse para oírme. «Volaste a la isla equivocada, Thomas. Te sugiero que recojas tu basura de mi suelo y te vayas de mi propiedad antes de que te expulse». Las venas de su cuello se abultaron. Su intento de humillación pública había fracasado, así que cambió a la extorsión directa. «Si nos abandonas», siseó, inclinándose más cerca para que solo yo pudiera escuchar el veneno en su tono, «destruiré todo lo que has construido aquí». ¿Crees que estos ricos directores de hotel quieren que un gerente senior sea acusado de abuso de ancianos? No parpadeé. Mantuve mi respiración lenta y uniforme. ¿Abuso de ancianos? Sí. Thomas sonrió, una expresión oscura y triunfal. Se extendió por su rostro. La mente de Ellen se estaba debilitando en sus últimos meses. Todos lo sabían. La aislaste. La coaccionaste para que nos excluyera de la herencia. Manipulaste a una mujer moribunda para robar nuestros activos legítimos. Para cuando mis abogados terminen de presentar las demandas civiles, todos los ejecutivos de hostelería de Hawái te conocerán como una oportunista depredadora. Tu impecable carrera habrá terminado. Darlene, firma el préstamo, y yo me quedaré callado. La amenaza flotó en la brisa fresca y con aire acondicionado. Era una mentira terriblemente brillante. Una demanda civil de alto perfil alegando abuso de ancianos desencadenaría una investigación corporativa inmediata. Incluso si ganara la batalla legal, la mera proximidad a un escándalo que involucrara explotación financiera me convertiría en un pasivo para la marca de resorts de lujo. Estaba amenazando con quemar mi santuario entero hasta los cimientos. Miré al director de seguridad del resort, un exoficial de policía militar llamado David, que había estado observando silenciosamente la altercación desde cerca del ballet. Le di una sutil señal preestablecida. David se movió rápidamente por el vestíbulo, flanqueado por dos guardias de hombros anchos. «Saquen a estas dos personas disruptivas de las instalaciones del resort inmediatamente», le dije a David con fluidez. «Ahora están prohibidos permanentemente en toda la propiedad». Thomas abrió la boca para gritar amenazas, pero David lo agarró firmemente del brazo, dirigiéndolo rápidamente hacia la salida. Patricia tropezó torpemente tras ellos, sus lágrimas falsas desaparecieron instantáneamente. Los vi desaparecer por las puertas de vidrio. La amenaza de una demanda fabricada fue una escalada peligrosa. Ya no podía simplemente esperar a que se completara el desalojo. Necesitaba un arma innegable e irrefutable para aniquilar su narrativa. Terminé mi largo turno sabiendo que la respuesta exacta descansaba dentro de una descolorida caja de terciopelo que descansaba tranquilamente en mi escritorio. El viaje del resort de regreso a mi apartamento de Honolulu fue un ejercicio silencioso de control calculado. Mi padre había jugado una mano muy peligrosa. Fabricar una demanda de abuso de ancianos fue un ataque dirigido a mi sustento. En la industria de la hostelería de lujo,
La reputación es la única moneda que importa. Si surgiera una acusación de explotación financiera, mis directores corporativos me suspenderían en espera de una investigación. La mera sombra de irregularidad arruinaría una carrera que había pasado 10 arduos años construyendo. Thomas dependía de mi miedo a un escándalo público para forzar una rápida rendición. Abrí la puerta principal y entré directamente en mi silenciosa oficina en casa. Mis ojos cansados se posaron en la descolorida caja de terciopelo azul marino que descansaba en la esquina de mi escritorio de caoba. Elías Thorne la había entregado, sosteniendo las escrituras comerciales. Levanté la pequeña caja, dándole vueltas lentamente en mis manos. La estructura física se sentía ligeramente desproporcionada. El forro de seda dentro de la tapa era grueso, mucho más grueso de lo que requería una caja de joyería estándar. Pasé el pulgar a lo largo de la costura interior. La tela no cedió. Estaba tensa, estirada sobre un marco interior rígido. Abrí mi cajón superior y saqué un pesado abrecartas de plata. Deslicé la hoja opaca cuidadosamente debajo del borde de la seda amarillenta. Apliqué una pequeña cantidad de presión hacia abajo. La vieja costura pegada cedió con una rasgadura crujiente. Despegué la tela para revelar la verdad. Un compartimento oculto estaba inteligentemente oculto dentro de la base de madera ahuecada. Anidado en una pequeña hendidura empotrada había una unidad flash negra estándar, justo al lado de un trozo doblado de costoso papel de marfil. Dejé el abrecartas de metal sobre el escritorio. Levanté el pequeño trozo de papel y lo desplegué plano. La elegante escritura a mano era elegante, marcada por la distintiva cursiva que mi abuela había usado toda su vida. La tinta azul estaba descolorida, pero el breve mensaje era perfectamente legible. Para cuando inevitablemente intenten destruirte, resonaron las ominosas palabras en la silenciosa habitación. Ellen había anticipado este exacto escenario hostil. Sabía que Thomas eventualmente recurriría a la viciosa difamación para reclamar lo que sentía que le correspondía. Había preparado una brillante contramedida desde la tumba. Levanté la unidad flash de plástico. Se sentía ingrávida en mi palma, pero llevaba la inmensa densidad de un arma cargada. Encendí mi ordenador personal. La brillante pantalla iluminó mi rostro en la penumbra de la oficina. Inserté la unidad en el puerto lateral. Un solo archivo de audio apareció en la carpeta principal del directorio. La fecha de creación digital fue sellada exactamente 8 meses antes de su fallecimiento. Hice clic en el botón de reproducción. Los altavoces duales crepitaron brevemente con estática antes de que una voz familiar llenara la habitación. Era nítida, aguda e innegablemente lúcida. Soy Ellen Peterson, comenzó la grabación sin dudarlo. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales dictando esta declaración legal. Me recosté en mi silla de cuero, escuchando en silencio el fantasma de mi abuela desmantelando magistralmente a mi padre. No sonaba confundida ni frágil en lo más mínimo. Hablaba con la precisión metódica de una auditora veterana, presentando pruebas condenatorias a un gran jurado. Detalló 3 instancias específicas en las que Thomas había falsificado flagrantemente su firma para autorizar retiros ilícitos de sus cuentas de jubilación principales. Enumeró las fechas exactas, las instituciones bancarias específicas involucradas y las cifras monetarias precisas robadas. Documentó su drenaje financiero sistemático que abarcaba más de 2 décadas. Mi hijo Thomas es un ladrón común, resonó su voz, completamente desprovista de calidez maternal. Ve los lazos familiares como una línea de crédito abierta. Patricia es su cómplice voluntaria. Favorecen a Britney porque es un reflejo directo de su propia codicia superficial. Son buitres que rodean una carroña que ellos mismos crearon. Dejó la propiedad comercial de Waikiki a mi nieta mayor, Darlene. Darlene nunca me ha pedido un solo dólar. Construyó su propia vida a través de la disciplina silenciosa y la integridad. Si Thomas amenaza a Darlene de alguna manera, esta grabación servirá como mi testimonio oficial. El archivo de audio terminó abruptamente. La habitación volvió a un silencio espeluznante. Me quedé congelada, procesando la magnitud del activo defensivo que había adquirido. Mi padre pretendía pintarme como una manipuladora cruel que se aprovechaba de una mujer senil. Esta unidad flash era el antídoto legal definitivo. Demostraba que Ellen era excepcionalmente perspicaz hasta el amargo final. Más importante aún,
Contenía una confesión detallada que describía múltiples delitos federales cometidos por Thomas. Ellen me entregó un mapa impecable para su encarcelamiento. El estatuto de limitaciones para el fraude bancario era de 10 años. Todavía estaba dentro del plazo de procesamiento. Minimicé el reproductor multimedia activo. Abrí mi panel de almacenamiento en la nube seguro y subí el archivo de audio a 3 servidores encriptados separados. Retiré la unidad flash del puerto de la computadora y la guardé de forma segura dentro de una pesada caja fuerte ignífuga oculta detrás de mi alta estantería. El depredador se había convertido en la presa cazada. Thomas arrogantemente pensó que tenía una mano ganadora. No se dio cuenta de que yo tenía toda la baraja. Si presentaba una sola moción legal en mi nombre, enviaría el archivo de audio a la fiscalía y vería cómo los alguaciles federales lo pondrían bajo arresto. Caminé hacia la gran ventana que daba al extenso horizonte de Honolulu. Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas distantes. Mi teléfono móvil sonó en el escritorio justo detrás de mí. Había llegado un nuevo correo electrónico a mi bandeja de entrada personal principal. El nombre del remitente era Patricia. La línea de asunto decía, cena de reconciliación familiar. El mensaje era inusualmente corto, extremadamente educado y rezumaba dulzura artificial. Me solicitaba formalmente que me uniera a ellos para una comida privada en un exclusivo restaurante de mariscos en el centro para discutir una resolución pacífica sobre el local comercial de Britney. Estaban cambiando sus tácticas manipuladoras una vez más. La emboscada forzada en el resort había fracasado miserablemente, así que estaban cambiando a falsa diplomacia. Sabía que esto era otra trampa cuidadosamente orquestada diseñada para explotarme. Probablemente habían descubierto mi conexión anónima con la compañía de administración de propiedades. Finalmente se dieron cuenta de que el aviso de desalojo era legítimo, y desesperadamente necesitaban una forma de coaccionarme para firmarles la propiedad lucrativa a su hija dorada. Pulsé el botón de responder. Etiqueté una sola frase corta aceptando la invitación a cenar. Iba a entrar directamente en su emboscada y verlos negociar ciegamente una rendición mientras yo secretamente tenía el poder legal absoluto para destruir sus vidas enteras. El exclusivo restaurante de mariscos en el centro de Honolulu era famoso por sus vistas panorámicas al océano y sus precios exorbitantes. Era un establecimiento diseñado para intimidar a la clase media y consolar a la élite. Llegué precisamente a las 7 de la noche, saliendo del cálido aire y entrando en el vestíbulo fuertemente enfriado. No estaba sola. Maya caminaba silenciosamente a mi lado. Llevaba un blazer de carbón a medida que gritaba autoridad corporativa. Como oficial de cumplimiento bancario senior, pasaba sus días desmantelando fraudes financieros complejos. Era el respaldo silencioso perfecto para una cena formal completamente orquestada en torno al engaño y la manipulación. La anfitriona nos guió pasando el área de comedor principal abarrotada hacia una sala privada aislada en la parte trasera. Las puertas dobles de caoba estaban ligeramente entreabiertas. Podía escuchar fácilmente la alta y nerviosa risa de Patricia resonando en los caros paneles de madera. Respiré hondo, encerrando mentalmente mis emociones en una bóveda segura. Necesitaba mantener un control estricto sobre mis expresiones faciales. Maya me dio un solo asentimiento afirmativo. Empujamos las puertas y entramos en el espacio tenuemente iluminado. Thomas y Patricia estaban sentados a un lado de una larga mesa de madera pulida. Britney estaba sentada entre ellos, luciendo inusualmente sumisa. Mi hermana llevaba un vestido de seda de diseñador que probablemente costaba más que su alquiler comercial mensual. Sus ojos se desviaron nerviosamente hacia Maya. Mis padres claramente no habían anticipado ningún invitado inesperado. Thomas frunció el ceño, su mandíbula se tensó instantáneamente. Patricia recuperó la compostura con velocidad practicada. Se puso de pie, alisando suavemente su falda y ofreció una sonrisa radiante, completamente fraudulenta. Darlene, arrulló, su voz resonando en la silenciosa habitación. Estamos muy emocionados de que hayas decidido unirte a nosotros esta noche. Y Maya, qué agradable sorpresa verte. Por favor, siéntense ambas para que podamos hablar finalmente. Nos sentamos frente a ellos. Un camarero silencioso apareció de inmediato para servir agua con gas, pero Thomas lo despidió. Las falsas cortesías desaparecieron tan pronto como se cerró la pesada puerta.
No se molestó en preguntar sobre mi día o mi carrera. Metió la mano en su maletín de cuero que descansaba en el suelo y sacó un grueso documento legal. Lo deslizó sobre la lisa mesa. Se detuvo a centímetros de mi alto vaso de agua. El audaz encabezado decía, Acuerdo de Asociación Comercial. El grueso papel se sentía pesado, cargado de intenciones desesperadas. No lo toqué. Simplemente miré la tinta. Adelante, léelo, instruyó Thomas, recostándose en su silla con una postura de pura arrogancia. Investigamos bastante esta semana, Darlene. Contratamos a un investigador privado para que examinara la entidad corporativa que intenta desalojar a tu hermana. Imagina nuestra sorpresa total cuando descubrimos tu nombre listado como la principal ejecutiva de la sociedad holding que administra la propiedad de Waikiki. Eres dueña del edificio. Has estado actuando en secreto como su casera todo este tiempo. Patricia jadeó suavemente, interpretando su papel en esta producción teatral a la perfección. ¿Cómo pudiste guardar un secreto tan inmenso? Britney cruzó los brazos, mirándome al otro lado de la costosa mesa. Estás tratando de arruinar mi vida a propósito, espetó, su voz temblando de ira justa mal dirigida. Siempre odiaste verme tener éxito. Ignoré su infantil arrebato. Mantuve mi mirada fija en Thomas. ¿Quieres que le firme la escritura del edificio? Declaré, eliminando toda inflexión de mi voz. No del todo, corrigió Thomas suavemente. Te ofrecemos una sociedad formal. Transfieres la escritura comercial a la Britney Holding Company. A cambio, recibes el 5% de todas las futuras ganancias netas de la boutique. ¿5%? Repetí sin emoción. Patricia se inclinó, apoyando sus manos manicuradas sobre la mesa. Es una oferta muy generosa, cariño. No tienes experiencia dirigiendo una marca minorista. Tenemos un equipo de abogados corporativos despiadados en espera. Si rechazas esta ofrenda de paz, nuestros abogados prepararán demandas para aplastar tu compañía holding anónima en un tribunal civil. Prolongaremos el proceso de desalojo durante años y agotaremos tus fondos legales. Realmente no tenía ni idea de lo hilarante que era esa amenaza vacía. La pura ironía dramática era tan potente que casi me hizo sonreír visiblemente. Estaban amenazando con demandar a la misma entidad que poseía el derecho legal sólido e innegable a desalojarlos en menos de 3 semanas. Realmente creían que tenían una mano ganadora debido al poder notarial falsificado que actualmente estaba en mi cola de procesamiento. Pensaron que estaba atrapada. Miré a Maya. Su rostro permaneció una máscara perfecta y legible. Estaba observando silenciosamente sus tácticas de extorsión de manual. Si rechazaba el terrible contrato de inmediato, Thomas entraría en pánico y escalaría sus ataques prematuramente. Necesitaba que estuviera dócil. Necesitaba emplear una convincente cortina de humo esta noche para ganar tiempo. Cogí el acuerdo de asociación y pasé las primeras páginas. Fingí considerar cuidadosamente los absurdos términos legales. El 5% es un insulto, dije, manteniendo un tono frío y codicioso. Si quieren que renuncie a una propiedad comercial privilegiada en Waikiki, requiere un mínimo del 15% de capital en la marca de bienestar. Además, no firmaré ningún documento de transferencia hasta que tenga acceso completo a los libros de contabilidad de la boutique. Necesito verificar los ingresos brutos y los gastos operativos yo misma. No invertiré ciegamente en un negocio minorista local en quiebra. La reacción fue instantánea. Thomas y Patricia intercambiaron una mirada rápida y triunfal. Sus hombros rígidos se relajaron visiblemente. Asumieron que mi contraoferta significaba que era fácilmente comprable. Creyeron que su única motivación era la codicia mezquina, reflejando completamente sus propios valores superficiales. Al pedir una porción más grande de un pastel sin valor, había validado de forma segura su visión del mundo profundamente defectuosa. Pensaron que habían sobornado con éxito al guardián. El 15% es una demanda elevada, dijo Thomas, enmascarando mal su inmenso alivio interno. Pero dadas las circunstancias, podemos acomodar esa revisión. Les enviaremos los libros de contabilidad mañana por la mañana. Dejé el contrato de nuevo sobre la pulida mesa de caoba y me levanté. No ofrecí un apretón de manos ni una sonrisa falsa.
Maya se levantó a mi lado, recogiendo su bolso de cuero. Envíen los libros de contabilidad directamente a mi correo electrónico personal, instruí, mirando a mi desconcertada hermana. Si encuentro los números aceptables, haré que mi abogado revise el contrato revisado. Hasta entonces, el reloj de desalojo sigue contando. Tengan una maravillosa noche. Me di la vuelta y salí de la sala privada, dejándolos atrapados en una ilusión temporal de victoria total. La trampa se cerró. Los libros de contabilidad financieros digitales llegaron a mi bandeja de entrada de correo electrónico personal exactamente a las 9 de la mañana siguiente. El nombre del remitente era Britney, pero el título del archivo adjunto tenía el formato de la precisión numérica distintiva que mi padre siempre utilizaba para sus documentos de contabilidad. Estaban intentando presentar una versión sanitizada y altamente optimizada de Aura by Hybrid. Querían construir una ilusión de una empresa minorista que luchaba pero era inherentemente viable, que simplemente necesitaba una inyección de capital temporal para lograr una rentabilidad sostenible. Subestimaron fundamentalmente mi capacidad para escudriñar datos financieros. No administraba las operaciones diarias de un resort de Maui de varios millones de dólares aceptando pasivamente hojas de cálculo al pie de la letra. Sabía cómo cavar debajo de los números superficiales para localizar la podredumbre estructural oculta. Envié el archivo encriptado directamente a Maya y acordamos reunirnos en su casa esa noche. Leo estaba de viaje de negocios a Seattle, lo que nos proporcionó la privacidad necesaria para realizar una autopsia financiera exhaustiva sin ninguna interferencia emocional. Mi hermano poseía un buen corazón, pero seguía siendo dolorosamente susceptible a las trampas de culpa meticulosamente elaboradas de mi madre. Maya y yo necesitábamos una claridad absoluta y sin filtros. Llegué a su tranquila casa suburbana con una gran pila de hojas de cálculo impresas y una potente determinación. Maya ya había preparado una olla de café oscuro y despejado su gran mesa de comedor para nuestra investigación. Desplegamos los registros financieros impresos sobre la madera pulida, creando un mapa visual del rápido declive económico de mi hermana. La visión general inicial era sombría, pero los detalles granulares eran completamente catastróficos. Pasamos la primera hora cotejando los gastos operativos declarados con los promedios comerciales minoristas estándar para el distrito de Waikiki. Las discrepancias eran evidentes e inmediatas. Britney no solo estaba experimentando un problema temporal de flujo de efectivo. Estaba operando un negocio construido completamente sobre enfermedad financiera y profunda toxicidad. La justicia poética de su fracaso era impactante. Toda su identidad de marca dependía de vender la ilusión de bienestar holístico puro. Sin embargo, su estructura fundamental estaba fundamentalmente enferma. Maya golpeó su bolígrafo contra una columna resaltada de facturas de proveedores. Mira estas cuentas por pagar pendientes, señaló, sus instintos profesionales de cumplimiento activados instantáneamente. Ha agotado 3 tarjetas de crédito corporativas separadas de alto rendimiento en los últimos 8 meses. El interés rotatorio solo consume casi el 40% de sus ingresos mensuales brutos. Pero el problema real radica en los proveedores locales. Ha dejado de pagar a su distribuidor de inventario principal durante más de 90 días. Debe saldos significativos al diseñador de interiores de la boutique, a la imprenta local que crea sus envases de marca y al contratista privado que mantiene su costoso sistema de filtración de agua. Me incliné más cerca, analizando las fechas específicas adjuntas a las facturas impagas. Está utilizando los pequeños ingresos que realmente genera para mantener su estilo de vida personal mientras que deliberadamente estafa a los proveedores locales hawaianos que dependen de su negocio para alimentar a sus propias familias. Observé sintiendo una ira fría y aguda cristalizarse en mi pecho. Está proyectando una imagen de éxito empresarial local mientras explota activamente a la misma comunidad que afirma apoyar. Empeora, dijo Maya, acercando otra hoja de libro mayor al centro de la mesa. Examinemos la estructura de nómina. Enumeró a 2 asociados de comercio a tiempo parcial en su lista de empleados. Sin embargo, las remesas de impuestos sobre la nómina federal son tremendamente inconsistentes. Parece que con frecuencia las clasifica como contratistas independientes para evitar pagar las contribuciones estándar del empleador, lo que constituye una violación grave de las clasificaciones laborales federales. Además, sus gastos mensuales de marketing son completamente desproporcionados a su volumen de ventas real.
Está gastando miles de dólares cada mes en agresivas campañas en redes sociales y patrocinios superficiales de influencers. En lugar de saldar sus deudas legítimas, documenté cada discrepancia, construyendo un expediente completo e innegable de su grave mala gestión. Mis padres habían exigido audazmente que les firmara una propiedad comercial de $2,20 millones para sostener este caótico barco que se hundía. Creían que me estaban ofreciendo una generosa participación del 15% en una marca prometedora, cuando en realidad estaban intentando anclarme a un cráter financiero en rápida expansión. Esperaban que mi capital ganado con tanto esfuerzo absorbiera el impacto devastador de la profunda incompetencia de Britney. Mientras finalizábamos nuestra meticulosa revisión, mi aplicación de calendario envió una notificación silenciosa a mi dispositivo móvil. La alerta digital mostraba un recordatorio simple y claro. El aviso de desalojo legal de 30 días emitido a Suite B entraba oficialmente en su última semana. La cuenta regresiva se acercaba a su inevitable conclusión. Britney permanecía felizmente ajena a la catástrofe legal inminente que se acercaba a su escaparate de vidrio esmerilado. Estaba completamente enfocada en el falso acuerdo de asociación, asumiendo que sus padres estaban gestionando hábilmente al propietario corporativo anónimo. Ella realmente creía que sus tácticas manipuladoras habían asegurado su salvación. Ella cree que está a salvo, le dije a Maya, recogiendo las hojas de cálculo anotadas en una pila ordenada. Cree que la amenaza de desalojo se neutraliza porque estoy negociando la transferencia de capital. Ha dejado de buscar espacios comerciales alternativos. No ha hecho ninguna preparación para desalojar las instalaciones. Maya ofreció un lento asentimiento aprobador. La has arrullado en una falsa sensación de seguridad absoluta. Cuando el sheriff llegue para ejecutar la orden de cierre, ella no estará preparada para manejar el shock logístico. Todo su inventario, sus costosos accesorios y su estética cuidadosamente curada estarán encerrados detrás de un vidrio esmerilado que ya no controla. Coloqué el expediente compilado dentro de mi maletín de cuero. Simplemente desalojarla ya no es suficiente. Maya, no solo quiero que salgan de mi edificio. Quiero que su fachada pública sea completamente desmantelada para que nunca puedan volver a estafar a nadie más. Si solo cambio las cerraduras en silencio, presentarán una narrativa que los retrata como víctimas trágicas de una corporación despiadada y sin rostro del continente. Lanzarán campañas de GoFundMe y aprovecharán la simpatía local para financiar su próxima empresa engañosa. Necesito exponer la podredumbre subyacente a la misma audiencia que están tratando desesperadamente de impresionar. Saqué mi teléfono y abrí un nuevo mensaje de texto dirigido a Elias Thorne. El abogado de patrimonio estaba esperando mi directiva final. Escribí una sola frase decisiva. Prepara la orden de cierre final. Pulsé enviar, observando cómo se iluminaba el pequeño indicador de confirmación verde en la pantalla. La autopsia financiera me había proporcionado la munición precisa que necesitaba. El desalojo ya no era simplemente una transacción inmobiliaria. Era el mecanismo necesario para una ejecución pública. Salí de la casa de Maya y conduje de regreso a mi apartamento. Mi mente ya calculaba la logística precisa requerida para la próxima confrontación. La trampa estaba completamente armada. La evidencia estaba meticulosamente documentada. Y el temporizador de 30 días finalmente se estaba quedando sin arena. La realidad legal irrumpió a través de las ventanas de vidrio esmerilado de Suite B un martes por la tarde. Elias Thorne ejecutó mi directiva con precisión quirúrgica, enviando un mensajero formal para entregar la advertencia final de 48 horas directamente al mostrador principal de la boutique. Hasta ese preciso momento, mi hermana creía genuinamente que sus padres estaban gestionando con éxito la sociedad holding anónima. Pensó que las negociaciones fraudulentas de asociación habían pausado el reloj. El nítido documento legal que llevaba el sello oficial de la Autoridad de Vivienda de Hawái destrozó instantáneamente su ilusión, sin dejar lugar a malinterpretaciones. El pánico es un catalizador predecible. Cuando un narcisista está acorralado, siempre intentará controlar la narrativa pública antes de que la verdad pueda salir a la luz. Britney no llamó a un abogado ni a un asesor financiero para explorar opciones de bancarrota. En cambio, cerró la puerta principal de su tienda minorista en quiebra, instaló su costosa luz de anillo y activó la cámara de su smartphone, preparándose para transmitir su dolor fabricado al mundo. A las 7 de esa tarde, el primer vídeo apareció en TikTok.
10 minutos después, una versión casi idéntica pobló su feed de Instagram. Me senté en mi silencioso apartamento y vi desarrollarse la actuación en la pantalla de mi tableta. Britney llevaba un sencillo suéter gris, un marcado contraste con su habitual vestimenta de diseñador. Su maquillaje estaba intencionalmente corrido debajo de sus ojos. Miró directamente a la lente, con lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas, pronunciando un monólogo magistral de pura victimización, enmarcando a sí misma como una mártir inocente luchando contra un sistema corrupto. Afirmó que un codicioso propietario corporativo sin rostro estaba intentando activamente destruir un negocio de bienestar local havaiano propiedad de una mujer. Contó una trágica historia de inversores despiadados del continente aplastando el espíritu empresarial indígena. Lloró por perder su sueño, su sustento y su dedicada comunidad. La actuación fue nauseabundamente efectiva, diseñada para generar la máxima resonancia emocional en su leal base de consumidores. Sin embargo, Britney cometió un error estratégico fatal. En su intento desesperado por generar indignación, proporcionó demasiados detalles identificativos. Quería que sus seguidores localizaran al enemigo. Mencionó que el socio anónimo de la sociedad holding era un prominente ejecutivo de resorts de lujo que trabajaba actualmente en Maui. Dejó caer pistas específicas sobre mi edad, mi formación académica y mencionó la bahía específica donde se encontraba mi resort. Nunca declaró explícitamente mi nombre completo, pero pintó un objetivo tan vívido que cualquiera con un motor de búsqueda básico podría conectar los puntos en segundos, convirtiendo a su audiencia digital en una milicia privada. Internet opera con una eficiencia despiadada. Los vídeos ganaron tracción rápidamente, acumulando miles de vistas, compartidos y comentarios de simpatía. Para el miércoles por la mañana, la turba digital me había identificado con éxito. Mi bandeja de entrada profesional comenzó a llenarse de mensajes furiosos de cuentas anónimas. Mis perfiles personales de redes sociales se inundaron de viles acusaciones. El escándalo localizado se extendió por la comunidad hotelera havaiana como un incendio forestal alimentado por la indignación justa que quemaba a través de los límites cuidadosamente construidos de mi vida privada. El golpe fatal llegó exactamente al mediodía. Mi teléfono sonó. La identificación de la llamada mostraba el número de la oficina privada del director de gestión del Kapalua Bay Resort. Atendí la llamada, mi estómago se retorció en un nudo apretado y frío. Anticipando las severas consecuencias profesionales de esta exposición viral, el director sonaba profundamente incómodo pero firme, me informó que el Departamento de Relaciones Públicas Corporativas había marcado una campaña viral en redes sociales dirigida directamente a mi carácter. Si bien personalmente valoraba mis excepcionales habilidades de gestión operativa, la marca de lujo no podía permitirse ninguna asociación con un escándalo público en escalada. Me puso en licencia administrativa temporal, pendiente de una revisión interna exhaustiva. Me pidió cortésmente que entregara mis llaves y abandonara la propiedad hasta que concluyera la investigación. Colgué el teléfono y miré por la ventana hacia el lejano horizonte oceánico. Un peso aplastante se asentó pesadamente sobre mi pecho. Había pasado 10 arduos años construyendo una reputación profesional impecable. Había sacrificado días festivos, fines de semana y relaciones personales para ascender en la escala corporativa. En menos de 24 horas, mi hermana menor había armado su smartphone y fracturado toda mi carrera. Este fue el punto más bajo que jamás había experimentado. El aislamiento se sentía asfixiante. Sentí un impulso repentino y peligroso de conectarme en línea, publicar la verdad y defenderme de la embestida digital. Pero reaccionar emocionalmente es exactamente lo que hacen las personas desesperadas. Responder a una campaña de difamación mientras el fuego ruge solo proporciona más oxígeno a las llamas. Recordé el meticuloso expediente financiero que Maya y yo habíamos compilado. Recordé la grabación de audio de la abuela Ellen guardada en mi caja fuerte ignífuga. Si luchara ahora, simplemente me involucraría en una pelea sucia y poco digna. Necesitaba que la ejecución pública fuera rápida, innegable y permanente. Me obligué a alejarme de la computadora. Coloqué mi dispositivo móvil dentro de un cajón del escritorio. Elegí soportar el calor abrasador de la humillación pública. Dejé que la campaña de difamación respirara. Quería que Britney se sintiera invencible. Quería que empujara la narrativa tan lejos y cavara su tumba pública tan profundo que salir de ella se volviera una imposibilidad física. Cada vista viral,
Cada comentario de simpatía y cada publicación compartida simplemente aumentaba la altura desde la que estaba a punto de caer. Más tarde esa noche, mi smartwatch vibró en mi muñeca. Era un solo mensaje de texto de Maya. La notificación contenía 3 palabras cortas. Aguanta. El breve mensaje de bienvenida de solidaridad estabilizó mi pulso acelerado. Maya entendió la necesidad táctica agotadora de esta resistencia silenciosa. A la mañana siguiente, conduje al distrito legal del centro para reunirme con Elías Torne. Su oficina era un tranquilo santuario de caoba oscura y volúmenes legales encuadernados. No preguntó sobre los vídeos virales. Solo trataba con hechos procesables. Nos sentamos uno frente al otro y finalizamos la logística exacta para el cierre del sheriff. La fecha de ejecución se fijó. Los parámetros legales se establecieron firmemente. Elías me entregó la orden judicial final firmada. El pesado pergamino sellado se sintió como un arma cargada en mis manos. Mi familia realmente creía que mi falta de respuesta indicaba una derrota total. Pensaron que mi silencio era un patético escudo utilizado para esconderme de sus tácticas. No se dieron cuenta de que el silencio nunca es solo un escudo. Cuando se utiliza correctamente, el silencio es una cuerda de arco tensa. La tensión aumenta, la energía se almacena y la liberación eventual se vuelve letal. Salí de la oficina del abogado con la cabeza muy alta. Mi hermana había programado un gran evento de reapertura en su tienda para capitalizar su nueva simpatía viral. Iba a asistir a su fiesta y traía la verdad definitiva conmigo. Britney capitalizó su impulso viral más rápido de lo que esperaba. 2 días después de mi suspensión, una vibrante invitación digital pobló todas las principales plataformas de redes sociales de la isla. Anunció una gran reapertura y una gala de inversionistas que se llevaría a cabo directamente en Suite B el viernes por la noche. Fue una calculada maniobra de relaciones públicas disfrazada de celebración comunitaria. Enmarcó el evento como una postura desafiante contra la codicia corporativa, instando a sus nuevos seguidores digitales a asistir y apoyar el espíritu empresarial local. El verdadero objetivo era mucho más desesperado. Tenía la intención de recaudar fondos de su astronómico pago atrasado solicitando capital de ángeles inversores adinerados e influencers de estilo de vida prominentes bajo el pretexto de una exclusiva participación de capital. Invitó a la prensa local a documentar su triunfante historia de David contra Goliat. Quería cámaras parpadeantes y champán burbujeante, apostando a que el puro peso de la buena voluntad pública obligaría a la sociedad holding anónima a retirarse. Su estrategia estaba fundamentalmente equivocada porque todavía creía que estaba luchando contra una corporación sin rostro del continente. No sabía que estaba luchando contra una hermana que no tenía nada más que perder. Mi teléfono vibró en el mostrador de la cocina temprano el jueves por la mañana. Elías Torne habló con su habitual cadencia mesurada. Confirmó la línea de tiempo legal final. El departamento del sheriff del condado había procesado nuestra solicitud. Se programó que oficiales armados llegaran a la propiedad de Kalakaua Avenue exactamente a las 9 de la mañana siguiente, a pocas horas de que concluyera la gala. Escortarían a cualquier persona restante fuera de las instalaciones y cambiarían las cerraduras físicas de las puertas de vidrio esmerilado. El desalojo legal ya no era una amenaza pendiente. Era una certeza programada. Agradecí al abogado y colgué la llamada, sintiendo una extraña y profunda calma sentarse en mi mente. Pasé la tarde del viernes preparándome para la noche con un cuidado meticuloso. No elegí mi atuendo a la ligera. Ignoré los uniformes estándar de administración de resorts y seleccioné un traje de poder a medida de carbón. Los hombros estructurados y las solapas afiladas proyectaban una autoridad inquebrantable. Me até el cabello en un estilo pulcro y severo, eliminando cualquier rastro de suavidad de mi apariencia. Me apliqué maquillaje mínimo. No quería parecer una mujer asistiendo a una celebración. Quería parecer una ejecutiva llegando para cerrar una adquisición hostil. Entré en mi oficina en casa y abrí la pesada caja fuerte ignífuga oculta detrás de mi estantería. Recuperé la pequeña unidad flash negra que contenía la confesión grabada de la abuela Ellen. Deslicé el dispositivo en el bolsillo derecho de mi blazer. Descansaba contra mi cadera, un pequeño trozo de plástico que llevaba la verdad explosiva suficiente para enviar a mi padre a una penitenciaría federal. Luego, cogí una carpeta de manila lisa de mi escritorio.
Dentro de esta carpeta, ordené las copias impresas de las transferencias bancarias fraudulentas que Maya había interceptado. Justo detrás de esos documentos, coloqué el aviso de desalojo de 30 días ordenado por el tribunal, con el sello oficial de la Autoridad de Vivienda. Sostuve la carpeta de Manila en mi mano izquierda. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi pasillo, mirando mi propio reflejo. ¿Alguna vez has tenido que destruir públicamente a alguien para protegerte? No es una experiencia agradable. Va en contra de todos los instintos que nos enseñan sobre la lealtad familiar y el perdón. Estamos condicionados a poner la otra mejilla, a mantener la paz, a absorber el daño para que otros puedan permanecer cómodos. Pero a veces, mantener la paz requiere ir a la guerra. A veces, la única manera de detener a un depredador es sacarlo de las sombras y exponerlo a la cegadora luz de las consecuencias. Cogí las llaves de mi coche y salí por la puerta. El viaje hacia Waikiki se sintió diferente esta noche. El sol poniente pintaba el cielo en vívidos tonos de naranja y púrpura magullado, reflejándose en las tranquilas aguas del océano. El habitual tráfico turístico se arrastraba por la carretera costera. Pero no sentí impaciencia. Navegué por las calles congestionadas con un ritmo constante y deliberado. Pensé en el anillo de zafiro de $22,000 que mis padres habían vendido sin el menor remordimiento. Pensé en los documentos de préstamo falsificados que Thomas intentó obligarme a firmar en el vestíbulo del resort. Pensé en la viciosa campaña en redes sociales que había descarrilado temporalmente mi impecable carrera. Cada acción que tomaron fue una elección deliberada para elevar a su hija dorada a mi costa. Habían construido una imponente casa de mentiras, equilibrándola precariamente sobre mis hombros. Esta noche, simplemente me haría a un lado y vería cómo colapsaba toda la estructura. Aparqué en un garaje seguro ubicado a una manzana de la tienda minorista. El aire de la noche se sentía espeso y húmedo al pisar el pavimento de hormigón. Ya podía escuchar el rítmico zumbido de música animada que resonaba por la avenida, originándose directamente de mi propiedad comercial. Caminé hacia la suite de la esquina. Las ventanas de vidrio esmerilado brillaban desde adentro, iluminando la acera. Una cuerda de terciopelo protegía la entrada, gestionada por un guardia de seguridad contratado que revisaba nombres en una tableta digital. Una pequeña multitud de asistentes de moda se derramaba sobre la acera, riendo y sosteniendo delgadas copas de champán. Los reporteros locales estaban cerca de la puerta, ajustando los lentes de sus cámaras. Britney realmente no había escatimado en gastos para esta extravagante ilusión. Estaba gastando sus últimos dólares para proyectar una imagen de éxito innegable. Buscando desesperadamente atraer el capital necesario para salvar su barco que se hundía, apreté mi agarre en la carpeta de Manila y me acerqué a la cuerda de terciopelo. El guardia de seguridad se adelantó para bloquear mi camino, pidiendo mi invitación formal. No ofrecí una sonrisa educada ni una excusa fabricada. Mantuve contacto visual, exudiando un aura de total propiedad. Soy la propietaria de este edificio. Háganse a un lado ahora, declaré con firmeza, mi voz cortando el ruido ambiental. El guardia dudó, confundido por mi tono autoritario, y bajó la barrera. Tomé una profunda respiración, dejando que la brisa marina fresca llenara mis pulmones una última vez antes de entrar en la atmósfera húmeda y perfumada de la gala. Las caras dentro eran una mezcla de cosméticos y ropa a medida. Eran participantes ansiosos en una falsedad glamorosa, listos para entregar su dinero a una mujer que construyó su marca sobre un legado robado y engaño. El largo tiempo de observación silenciosa había terminado oficialmente. Caminé más allá de él y empujé la pesada puerta de vidrio, entrando en la vibrante y abarrotada sala. El último acto de esta cruel y agotadora farsa estaba verdaderamente listo para comenzar. Crucé las pesadas puertas de vidrio e inmediatamente sentí la opresiva ola de lujo forzado. El interior de Suite B estaba completamente transformado. La suave iluminación ambiental reemplazó el duro brillo de la tienda. Los camareros circulaban con bandejas de champán caro, tejiendo entre grupos de la élite de Honolulu. El aire olía a orquídeas caras y desesperación. No entré sola. Maya me flanqueaba a mi derecha, sus instintos de oficial de cumplimiento escaneando la sala en busca de debilidades estructurales. Elías Torne me flanqueaba a la izquierda, llevando su maletín de cuero desgastado como un arma cargada.
Mi hermana realmente había agotado sus últimos recursos restantes para curar esta fachada brillante. Quería proyectar un aura de éxito inevitable, esperando cegar a los inversores potenciales con glamour superficial. Me detuve cerca de la entrada, permitiendo que mis ojos se ajustaran a la tenue iluminación. Escaneé a la multitud bellamente vestida, buscando a los ricos inversores que Britney pretendía explotar. Mi mirada recorrió a los influencers locales que se tomaban selfies cerca de la exhibición de cristal y aterrizó en la sección VIP. Fue entonces cuando me di cuenta del absoluto brillo de mi inminente victoria. No solo reconocía a estas personas de las revistas. Las conocía personalmente. Durante la última década, administrando el resort de lujo más exclusivo de Maui, había cultivado profundas relaciones profesionales con los individuos más poderosos de las Islas Hawaianas. Mi hermana había buscado en Internet para invitar a inversores ángeles de alto patrimonio neto desesperados por su capital. Inadvertidamente invitó a mis propios clientes. Vi a un prominente desarrollador inmobiliario tomando un cóctel cerca de la caja registradora. Personalmente había orquestado la boda de su hija la primavera pasada. Divisé a un capitalista de riesgo de Silicon Valley de pie cerca del bar de bienestar. Constantemente aseguraba su villa frente al mar preferida cada invierno. Britney creía que estaba presentando su marca fraudulenta a extraños. En realidad, se la estaba presentando a mi red. Mi madre fue la primera persona en detectar nuestra llegada. Patricia estaba parada cerca de la mesa de exhibición central sosteniendo una frágil copa de champán. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, toda la sangre se drenó rápidamente de su rostro meticulosamente contorneado. Su mandíbula se aflojó. La copa se le resbaló de los dedos temblorosos, rompiéndose ruidosamente contra el pulido suelo de hormigón. El agudo sonido cortó la conversación ambiente cercana, atrayendo atención no deseada hacia la entrada. Britney giró la cabeza para localizar la fuente de la interrupción. Su sonrisa falsa y practicada desapareció en el momento en que me vio allí. El pánico puro brotó en sus facciones. Inmediatamente hizo señas a un guardia de seguridad contratado que estaba cerca de la cabina del DJ, apuntando frenéticamente en mi dirección. El hombre grande marchó hacia nosotros con una intención intimidante, preparado para retirar a los invitados no invitados. Elías se adelantó con fluidez, interceptando al guardia antes de que pudiera hablar. El experimentado abogado metió la mano en el bolsillo de su pecho a medida y sacó una tarjeta de identificación legal laminada junto con una orden judicial sellada. Habló en voz baja, su tono rezumaba una autoridad innegable. Elías informó al guardia que interferir con el propietario legal sería arrestado inmediatamente por allanamiento. El guardia miró el pesado sello oficial, miró a su hermana temblorosa y sabiamente se hizo a un lado. La barrera protectora se evaporó. Nada se interponía entre mí y el pequeño podio de madera posicionado en el extremo más alejado de la sala. Comencé a caminar hacia adelante. La multitud se apartó naturalmente, sintiendo el pesado cambio de poder. Thomas emergió de la oficina trasera, su rostro sonrojado de ira. Se abalanzó hacia el equipo de audio, intentando desesperadamente apagar el sistema de sonido. Maya se interpuso directamente en su camino, cruzándose de brazos. No dijo nada, pero su mirada feroz lo inmovilizó por completo. Llegué al podio y subí los 2 escalones cortos. Agarré el micrófono de plata que descansaba en el soporte. Golpeé la rejilla metálica 2 veces. El agudo sonido percusivo resonó en el alto techo, exigiendo instantáneamente un silencio absoluto. La música de fondo animada se desvaneció. 150 pares de ojos se volvieron hacia mí. Miré a la multitud de invitados desconcertados, mi postura perfectamente recta, mi expresión desprovista de cualquier vacilación. Buenas noches a todos, comencé, mi voz proyectando claramente por la silenciosa boutique. Gracias a todos por asistir esta noche. Veo muchas caras conocidas en la audiencia. Arthur, es maravilloso verte de nuevo. Confío en que las renovaciones del campo de golf van bien. Jonathan, espero que tu familia haya disfrutado la mejora de suite el mes pasado. Un murmullo colectivo de confusión recorrió a la multitud adinerada. Los inversores adinerados intercambiaron miradas desconcertadas, reconociéndome como su gerente de operaciones de resort de confianza, no como el personaje villano representado en los recientes vídeos virales.
Britney se quedó paralizada cerca de la primera fila, su boca abriéndose y cerrándose como un pez asfixiado. Estoy segura de que se preguntan por qué tengo este micrófono, continué, manteniendo un contacto visual firme con los inversores principales. Mi nombre es Darlene Peterson. Quizás reconozcan mi nombre de la campaña dirigida en redes sociales que mi hermana lanzó recientemente. Pintó una imagen muy convincente de un codicioso propietario de inmuebles corporativo intentando destruir su negocio local. Afirmó que una corporación sin rostro del continente estaba arruinando su sueño. ¿Mintió? No soy una hermana celosa tratando de sabotear a un competidor. Soy la única ejecutiva de la sociedad holding que administra esta parcela específica de bienes raíces comerciales. Soy dueña de este edificio. Soy su casera. El silencio subsiguiente fue increíblemente pesado, denso con la creciente conmoción. Patricia se cubrió la cara con las manos. Dirigí mi atención directamente a los capitalistas de riesgo que sostenían sus chequeras. Fueron invitados aquí esta noche bajo el pretexto de financiar una expansión minorista, expliqué, utilizando la lógica fría e inquebrantable que aplicaba a mis hojas de cálculo corporativas. Se les dijo que sus generosas inversiones ayudarían a esta marca a crecer. Esa fue otra fabricación. Este negocio actualmente me debe a mi firma de administración de propiedades exactamente $80,000 en alquileres atrasados en mora. Su contrato de arrendamiento comercial expiró hace meses. Cualquier capital que inyecten en esta empresa esta noche no se destinará a comprar nuevo inventario ni a financiar futuras campañas de marketing. Su dinero irá directamente a mi cuenta bancaria corporativa para liquidar sus deudas legales pendientes. El jadeo colectivo de la multitud de élite fue audible. Una aguda toma de aire que destrozó por completo la ilusión brillante. El cuidadosamente curado imperio del bienestar se desmoronó en polvo en tiempo real. Los inversores dejaron sus copas de champán y comenzaron a dirigirse hacia la salida. La trampa se había activado con éxito. Me quedé victoriosa en el pequeño escenario, respirando hondo, preparándome para entregar el golpe devastador final, sabiendo que mi furioso padre ya estaba tramando un contraataque desesperado para salvar su propia libertad personal que se desvanecía. Mi padre no poseía la regulación emocional necesaria para aceptar la derrota con gracia. En el momento en que los ricos inversores comenzaron a dirigirse hacia la salida, sus instintos de supervivencia fracturaron su cordura restante. Thomas empujó con fuerza a Maya, ignorando su severa advertencia. Se abalanzó hacia el pequeño podio de madera, su rostro contorsionado en una máscara de pura desesperación. Señaló con un dedo tembloroso directamente a mi pecho, su voz resonando sobre el silencioso murmullo de la multitud atónita. «No escuchen ni una sola palabra», gritó Thomas, escupiendo al hablar. «Es legalmente incompetente. Tiene un historial documentado de grave inestabilidad mental. Manipuló a una mujer moribunda para robar esta propiedad, y está fabricando estas deudas por pura envidia. Mi hija Britney es la legítima propietaria aquí». No parpadeé. No di un solo paso hacia atrás. Lo vi revolcarse, un hombre ahogándose tratando de arrastrar a cualquiera que pudiera alcanzar bajo el agua con él. Constaté su profunda falta de dignidad. En este momento crucial, metí la mano en el bolsillo derecho de mi blazer de carbón, mis dedos envolviendo el liso plástico de la unidad flash negra. El tablero de control del sistema de sonido estaba en una pequeña mesa directamente adyacente al podio, conectado a los altavoces de techo dispersos por todo el local. Di un paso a un lado, insertando la pequeña unidad en el puerto de audio principal. Toqué la interfaz de pantalla táctil digital, seleccionando cuidadosamente el único archivo de audio almacenado de forma segura en la carpeta principal del directorio. Presioné reproducir. La música de fondo animada fue instantáneamente reemplazada por una ráfaga aguda de estática. Entonces una voz llenó el aire húmedo de la boutique. Era una voz que exigía respeto inmediato, resonando con claridad y precisión innegables. «Soy Ellen Peterson», comenzó la grabación, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Estoy en pleno uso de mis facultades mentales dictando esta declaración legal». Thomas se congeló al instante. Su brazo extendido cayó a su lado. El color se drenó de su rostro, dejándolo como una cáscara hueca de un hombre. El fantasma de su madre acababa de entrar en la habitación, y había traído consigo una rendición de cuentas.
Mi hijo Thomas es un ladrón común, anunció la abuela Ellen a través de los altavoces de alta fidelidad, su tono desprovisto de cualquier afecto maternal. Ve los lazos familiares como una línea de crédito abierta. Ha falsificado mi firma para autorizar retiros ilícitos de mis cuentas de jubilación durante 2 décadas. Patricia es su cómplice voluntaria. Favorecen a Britney porque es un reflejo directo de su propia codicia superficial. Son buitres que rodean una carroña que ellos mismos crearon. Los ricos invitados adinerados permanecieron paralizados escuchando a una mujer muerta diseccionar magistralmente al hombre que estaba frente a ellos. Dejó la propiedad comercial de Waikiki a mi nieta mayor, Darlene, continuó Ellen, su voz resonando contra las ventanas de vidrio esmerilado. Construyó su propia vida a través de la disciplina silenciosa y la integridad. Si Thomas amenaza a Darlene de alguna manera, esta grabación servirá como mi testimonio oficial. El archivo de audio concluyó, dejando un silencio asfixiante a su paso. Metí la mano en la carpeta de Manila que descansaba en el podio. Extraje la pila de documentos impresos que Maya me había proporcionado. Sostuve los papeles en alto, asegurándome de que los capitalistas de riesgo y los desarrolladores inmobiliarios pudieran ver claramente el membrete oficial del banco. Mi padre acaba de afirmar que soy legalmente incompetente, declaré con calma al micrófono. Tiene que decir eso. Necesita desesperadamente que creas que estoy inestable porque si estoy en mi sano juicio, entonces el poder notarial general y duradero que presentó a una importante institución financiera hace 48 horas es una falsificación flagrante. Bajé del podio, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Sostuve la firma digital impresa. Thomas usó un notario electrónico falsificado para intentar una transferencia bancaria doméstica de $80,000 desde mi cuenta de ahorros personal, expliqué, mirando directamente al prominente ejecutivo de tecnología que frecuentaba mi resort. Tenía la intención de desviar mi capital a esta marca de bienestar en quiebra para cubrir el alquiler atrasado exacto que acabo de mencionar. Mi cuñada, Maya, es una oficial de cumplimiento senior. Ella interceptó la transacción ilícita antes de que los fondos fueran procesados. Mi familia está actualmente bajo investigación federal activa por robo de identidad y fraude bancario. La ejecución fue metódica y quirúrgica. La reacción de la multitud fue instantánea. Los ricos inversores ángeles no pidieron aclaraciones. Entendieron la grave responsabilidad legal de asociarse con delincuentes federales activos. Dejaron sus caros vasos de champán en las mesas más cercanas y se dirigieron decididamente hacia la salida. Los influencers de estilo de vida locales que habían pasado los últimos 3 días amplificando la trágica narrativa de Britney sacaron sus smartphones en puro pánico. Los vi tocar frenéticamente sus pantallas, borrando rápidamente sus publicaciones y limpiando sus líneas de tiempo en tiempo real para evitar cualquier complicidad percibida en un esquema de extorsión criminal. La brillante gala se evaporó por completo en cuestión de minutos. La sala se vació, dejando solo vasos medio vacíos y el pesado hedor de la ruina. Patricia se desplomó en un sillón de terciopelo, enterrando el rostro en sus manos, llorando en silencio. Thomas miró fijamente al suelo, su mente incapaz de procesar la aniquilación total de su reputación. Britney se quedó sola cerca de la exhibición de cristales, su vestido de diseñador luciendo completamente fuera de lugar en medio de los restos de su imperio. Su marca de bienestar curada se construyó sobre capital robado, y los cimientos finalmente habían cedido. Caminé lentamente hacia ella, mi postura alta y recta, mi expresión indescifrable. Metí la mano en la carpeta de Manila una última vez. Saqué el aviso de desalojo ordenado por el tribunal con el sello oficial de la Autoridad de Vivienda de Hawái. Le entregué el grueso pergamino legal directamente a mi hermana llorosa. Lo tomó con manos temblorosas, sus ojos húmedos abiertos por el puro miedo y la repentina incredulidad. Tienes exactamente 12 horas cortas para desalojar mi propiedad comercial, le dije en voz baja. El sheriff del condado llegará a las 9 por la mañana para cambiar estas cerraduras. Cualquier inventario que quede dentro será confiscado para compensar su deuda corporativa pendiente. Me di la vuelta y caminé de regreso al podio de madera. Coloqué el micrófono de plata suavemente sobre la superficie, dejando que produjera un suave golpecito final. No me molesté en mirar por encima del hombro. Caminé hacia las pesadas puertas de vidrio flanqueada una vez más por Elías y Maya.
Salimos a la cálida noche de Honolulu, dejando los tóxicos restos de mi familia encerrados dentro de su propia prisión autoinfligida. La destrucción pública estaba completa, pero sabía que las consecuencias desesperadas seguirían inevitablemente al sol de la mañana. El sol de la mañana se elevó sobre el océano Pacífico, proyectando largas sombras a través de las vacías aceras de Kalakaua Avenue. Eran exactamente las 9 de la mañana del sábado. La pesada humedad de la noche anterior se había disipado, dejando una claridad cruda e implacable en el aire. Estacioné mi coche al otro lado de la calle de la Suite B, permaneciendo dentro de la cabina con aire acondicionado para observar el procedimiento final. 2 vehículos del sheriff del condado se detuvieron en la acera, sus luces reflejándose en las ventanas de vidrio esmerilado del local. 4 oficiales uniformados salieron a la acera, acompañados por un cerrajero contratado que llevaba una pesada bolsa de herramientas. Britney ya estaba allí. Estaba parada cerca de la entrada, con gafas de sol oscuras y sujetando una taza de café de papel como un salvavidas. La fachada glamorosa de la gala se había borrado por completo. Parecía pequeña, derrotada y notablemente ordinaria. El oficial principal le entregó una tabla de cortar que contenía el mandato oficial de desalojo ordenado por el tribunal. La vi firmar los papeles con mano temblorosa. El cerrajero se movió rápidamente hacia las puertas delanteras, perforando los viejos cilindros e instalando reemplazos de latón pesados. El agudo ruido metálico resonó por la avenida. La barrera física ahora era permanente. El inventario minorista, las costosas exhibiciones de cristal y los accesorios estéticos importados quedaron legalmente encerrados. Su marca de bienestar curada oficialmente dejó de existir. Estaba fuera del negocio. El cierre físico fue solo la primera ficha de dominó en caer. El colapso legal y financiero ocurrió rápidamente en las siguientes horas, ejecutándose con una eficiencia sistémica despiadada. Maya había regresado a su oficina en la institución financiera temprano esa mañana para finalizar los procedimientos de cumplimiento. El banco rechazó formalmente el poder notarial general falsificado que Thomas había presentado. La ilícita transferencia bancaria doméstica de $80,000 fue cancelada permanentemente y los fondos fueron devueltos de forma segura a mi cartera de ahorros principal. Sin embargo, las instituciones bancarias no ignoran simplemente los intentos flagrantes de robo de identidad federal. Maya elevó el informe de seguridad marcado a nivel federal, desencadenando una auditoría obligatoria automática de todo el historial financiero de mis padres. Al mediodía, la División de Cumplimiento Bancario había iniciado una congelación integral de todas las cuentas que llevaban el nombre de mi padre o madre. Sus cuentas corrientes, sus ahorros conjuntos y sus carteras de jubilación restantes quedaron instantáneamente bloqueadas a la espera del resultado de la investigación federal de fraude. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Sus tarjetas de débito quedaron inútiles. El capital robado del que dependían para financiar su extravagante estilo de vida se evaporó en el aire. Conduje de regreso a mi apartamento de Honolulu, dejando atrás el distrito de Waikiki. Mi smartphone vibró en el asiento del pasajero. La pantalla mostraba una llamada entrante de Patricia. No alcancé el dispositivo. Dejé que el timbre digital resonara en la silenciosa cabina de mi vehículo, permitiendo que el sistema automatizado desviara la conexión a mi buzón de voz. Entré en mi casa, dejé las llaves en el mostrador y me serví un vaso de agua fría. Toqué el icono de notificación en mi pantalla para acceder al mensaje grabado. La voz de Patricia llenó la silenciosa cocina. No era el tono arrogante y dominante que había usado en el restaurante de mariscos, ni era la manipulación dulzona que empleó durante sus solicitudes iniciales de un préstamo. Era un sonido crudo y histérico, espeso de pánico genuino y llanto desesperado. Darlene, por favor, contesta el teléfono. Sollozó, sus palabras tropezando unas con otras. El banco acaba de congelar todo. No podemos comprar comestibles. No podemos pagar la hipoteca. Thomas está aterrorizado de que las autoridades vengan a arrestarlo. Tienes que detener esto. Tienes que llamar a los investigadores y decirles que todo fue un simple malentendido. Somos tu familia, Darlene. La familia es para siempre. No puedes enviar a tu propio padre a una penitenciaría federal por un error tonto. Lo sentimos mucho. Por favor, simplemente retira los informes de fraude. Haremos lo que quieras.
Me quedé perfectamente quieta, escuchando el agonizante sonido de una mujer viendo desmoronarse su mundo entero. Rogó por misericordia, pero no asumió la responsabilidad por el robo, la manipulación o la viciosa campaña de difamación. Solo lamentó haber sido atrapados. No sentí la menor culpa. Mi expresión permaneció completamente plana. No derramé una lágrima por su ruina autoinfligida. Me di cuenta con una nítida y cristalina claridad de que mi familia nunca me había amado realmente. Solo amaban los recursos que podían extraer de mi disciplina. Cuando mi silencio dejó de ser una herramienta para su conveniencia, me descartaron. Pulsé el botón de eliminar. La grabación digital desapareció permanentemente, borrando sus súplicas desesperadas de mi existencia. No habría reconciliación forzada. No habría abrazos de lágrimas, ni sesiones de terapia. Ni segundas oportunidades. Algunos puentes no están destinados a ser reparados. Están destinados a ser quemados hasta los cimientos para que los depredadores no puedan seguirte a través del río. Abrí un nuevo mensaje de texto dirigido a Elías Torne. El abogado de patrimonio esperaba mi directiva final sobre las consecuencias interpersonales. Escribí una instrucción clara y concisa. Notifíqueles a Thomas, Patricia y Britney órdenes de restricción permanentes y legalmente vinculantes. Asegúrate de que los parámetros prohíban cualquier contacto físico, digital o a través de terceros. Utiliza la confesión de audio y la documentación de fraude bancario como evidencia fundamental para las órdenes judiciales. El mensaje se envió correctamente. El límite legal ahora era impenetrable. Mis padres y mi hermana estaban oficialmente aislados, dejados para navegar por las devastadoras consecuencias de su propia codicia ilimitada sin mi capital para amortiguar su caída. Habían subastado el legado de mi abuela para financiar un sueño tóxico y la pesadilla resultante fue enteramente su propia creación. El colapso sistémico era irreversible. Sin embargo, a pesar de la abrumadora victoria, una pieza crucial de negocio permanecía sin resolver. Mi empresa de administración de propiedades todavía tenía una deuda pendiente de $80,000 en su libro mayor, y poseo el mecanismo legal exacto requerido para extraer esos fondos antes de que el gobierno federal se apoderara de los fragmentos restantes de sus activos destrozados. La extracción final estaba a punto de comenzar. Caminé hacia la gran ventana de mi sala de estar, mirando el vasto horizonte del océano. Las turbulentas olas chocaban contra la lejana línea de costa, reflejando el inmenso cambio de poder que había orquestado. Durante años, había permitido que sus opresivas expectativas dictaran mi valía. Había aceptado el papel de la hija invisible, limpiando silenciosamente sus desastres mientras ellos celebraban hitos superficiales. Esa versión de mí ya no existía. La hija silenciosa había desmantelado con éxito un imperio de mentiras y se estaba preparando para construir una dinastía legítima propia. La vindicación profesional llegó temprano un martes por la mañana. El director gerente del Kapalua Bay Resort solicitó una videoconferencia segura. No llevaba su habitual semblante relajado. Su expresión parecía profundamente contrita. Los medios de comunicación locales habían publicado los detalles verificados que rodeaban la dramática gala de la boutique. La narrativa pública había cambiado por completo de la noche a la mañana. La comunidad hawaiana ahora entendía que la sociedad holding anónima estaba ejecutando un desalojo legal contra un inquilino altamente fraudulento. El director emitió una disculpa formal en nombre de la marca de lujo. Se ofreció a levantar mi suspensión administrativa de inmediato. Prometió un aumento salarial sustancial y un ascenso prominente a director regional de operaciones para compensar adecuadamente la repentina angustia emocional. Escuché su generosa oferta corporativa con un semblante sereno. 3 semanas antes, esa promoción específica habría representado el pináculo absoluto de mis aspiraciones profesionales. Ahora, la prestigiosa oferta se sentía notablemente pequeña. Le agradecí su tiempo y presenté oficialmente mi renuncia. Ya no deseaba administrar el imperio de otra persona. Estaba verdaderamente lista para construir el mío propio. La caída de mi familia requirió una maniobra legal final para asegurar la satisfacción última. Suite B permanecía vacía en Kalakaua Avenue, despojada de sus accesorios importados y su inventario superficial por el diligente sheriff del condado. Sin embargo, el libro mayor comercial todavía mostraba un grave déficit.
Britney debía a mi empresa de administración de propiedades exactamente $80,000 en alquileres atrasados. Mis padres habían intentado audazmente robar esa suma exacta de mis ahorros personales usando una firma digital falsificada. Tenía la intención de cobrar mi deuda legal legítima de sus fondos legítimos restantes antes de que las autoridades federales consumieran los fragmentos restantes de su patrimonio destrozado. Instruí a Elias Thorne a presentar un embargo civil acelerado. Él operó con velocidad quirúrgica. Mientras los investigadores federales se enfocaban intensamente en el fraude bancario, el experimentado abogado localizó un fondo mutuo limpio que mi padre había establecido décadas atrás. Thomas tontamente olvidó ocultar este activo específico. El Tribunal Civil reconoció la innegable violación del contrato de arrendamiento comercial y autorizó un embargo inmediato sobre la cuenta. Para el viernes por la tarde, Elias aseguró la transferencia SWIFT. El dinero fue transferido directamente a mi cartera de holding corporativo. Había extraído con éxito el capital exacto que intentaron desviar de mi vida. La justicia financiera fue profunda e implacable. Habían empeñado el anillo de zafiro vintage de mi abuela por $22,000 para financiar un sueño tóxico. Al obligarme a actuar y activar el fideicomiso ciego, me entregaron la llave legal para confiscar 4 veces esa cantidad inicial. No coloqué los $80,000 recuperados en una cuenta de ahorros pasiva. El capital requiere movimiento deliberado para generar poder real. Utilicé los fondos extraídos como capital inicial para lanzar una firma de consultoría hotelera de alta gama. Mi nueva empresa atendería exclusivamente a resorts de lujo independientes en las Islas Hawaianas. Ya poseía la red de clientes de élite, la experiencia operativa y la reputación inquebrantable requeridas para asegurar contratos corporativos lucrativos. Solo necesitaba una sede principal para anclar mi nueva empresa. Conduje a Waikiki y abrí las pesadas puertas de latón de Suite B. El interior olía a lavanda rancia y a derrota persistente. Contraté a un equipo de construcción local para vaciar por completo el espacio. Arrancaron los estantes pintados de pastel y las frágiles exhibiciones de cristal. Reemplazaron la decoración superficial con escritorios de caoba oscura, sillas de cuero elegantes y divisiones de vidrio insonorizadas. En 4 semanas cortas, el local en quiebra se transformó en una formidable oficina ejecutiva. La justicia poética resonó en cada centímetro cuadrado del pulido suelo de hormigón. La superficial ilusión de mi hermana financió directamente mi realidad concreta. El imperio que intentaron robar se convirtió en la base exacta que usé para reemplazarlos permanentemente. Me paré cerca de las ventanas de piso a techo de mi nueva oficina privada, observando el bullicioso tráfico turístico que navegaba por la soleada avenida. La cálida brisa marina entraba por los paneles de ventilación abiertos, trayendo el familiar aroma de agua salada y hibisco en flor. Caminé hacia mi espacioso escritorio de madera. Coloqué las pesadas llaves de latón junto a la descolorida caja de terciopelo azul marino. El pequeño contenedor permanecía vacío, desprovisto de la brillante gema que una vez protegió. Ya no representaba una herencia robada ni un recuerdo doloroso. Servía como un monumento permanente a mi victoria innegable. Pasé mis dedos sobre la tela desgastada, sintiendo la intrincada textura del material. La hija silenciosa había sobrevivido a la terrible tormenta aprendiendo exactamente cómo controlar el rayo. La transición de empleada invisible a fundadora independiente fue un viaje riguroso. Pasé los siguientes días finalizando acuerdos con proveedores y asegurando clientes de alto perfil que valoraban mi ética de trabajo inquebrantable. Mi teléfono vibró con mensajes de felicitación de antiguos colegas y prominentes desarrolladores inmobiliarios que admiraban mi maniobra estratégica. Reconocieron el formidable intelecto requerido para desmantelar un esquema de extorsión coordinado mientras simultáneamente adquiría bienes raíces comerciales privilegiados. No respondí a todos los mensajes de inmediato. Saboreé los momentos tranquilos de soledad, apreciando el profundo silencio que ahora caracterizaba mi rutina diaria. La ausencia de las manipuladoras llamadas telefónicas de mis padres y las dramáticas demandas de mi hermana se sintió increíblemente liberadora. Había cortado con éxito los lazos parasitarios que me unían a una línea de sangre tóxica. Me serví una taza de café oscuro, reflejando la misma bebida que mi madre estaba bebiendo la mañana en que descartó casualmente mi legado robado. El sabor amargo proporcionó un recordatorio del largo camino que había recorrido.
Las licencias comerciales estaban enmarcadas y montadas en la prístina pared blanca. La marca corporativa se finalizó y se exhibió en la pesada entrada de vidrio. Los límites legales se trazaron con tinta permanente y se hicieron cumplir por la estricta ley estatal. El escenario estaba perfectamente preparado para un nuevo capítulo definido por la autonomía y la fuerza perdurable. Me senté en mi lujosa silla de cuero, abriendo un cuaderno nuevo para redactar mi primera propuesta de consultoría oficial. La página en blanco representaba un potencial ilimitado, libre del peso aplastante de la obligación familiar. Había tomado su peor traición y la había armado para asegurar mi libertad definitiva. Esta victoria específica sabía más dulce que cualquier escenario de venganza imaginario. Mi abuela había puesto a prueba su codicia ilimitada, y su predecible fracaso se convirtió en el catalizador innegable de mi extraordinario éxito. Cada paso que dieron para destruir mi futuro simplemente allanó el camino hacia mi liberación. Miré la caja de terciopelo una última vez, sonriendo ante la brillante simplicidad de la trampa oculta. El legado estaba a salvo, y el futuro brillante me pertenecía por completo para siempre. Finalmente estaba verdaderamente lista para comenzar a vivir ahora. Han pasado 6 meses desde que las pesadas puertas de vidrio de Suite B cerraron el pasado. La tormenta turbulenta ha pasado, dando paso a un cielo despejado. Me siento en el porche de madera de mi casa frente a la playa en Maui. La marea matutina rueda sobre la prístina arena blanca, produciendo un sonido rítmico y calmante. El aire huele a plumería fresca y a spray salino del océano. Sostengo una taza de cerámica llena de café tostado oscuro de origen local. Maya se sienta frente a mí en una cómoda silla de mimbre, sosteniendo su taza humeante. Parece increíblemente relajada. La armadura corporativa rígida que solía usar se ha suavizado un poco. Aunque su aguda inteligencia sigue presente, la institución bancaria la ascendió recientemente a directora regional de cumplimiento, reconociendo su excepcional capacidad para identificar amenazas financieras graves. Estamos celebrando su merecido ascenso. Hoy, observamos un velero distante tallar un camino suave a través del agua azul. El contraste entre nuestra realidad actual y el caos que dejamos atrás es llamativo. Construimos nuestro éxito sobre una base de integridad inquebrantable, mientras que mis parientes construyeron su frágil imperio sobre el robo y el delirio. Maya toma un sorbo lento de su bebida, compartiendo las últimas novedades de Honolulu. La investigación federal concluyó a finales del mes pasado. Thomas evitó una larga sentencia de prisión al aceptar un estricto acuerdo de culpabilidad. Cumple 5 años de libertad condicional para delitos de fraude bancario digital. Los términos requieren asesoramiento obligatorio y le restringen administrar cuentas comerciales. Su reputación en la comunidad empresarial local está arruinada. Nadie confía en el hombre declarado culpable de intentar robarle a su hija. Patricia permanece a su lado, viviendo en un apartamento reducido en las afueras de la ciudad. El banco se incautó de su residencia principal para saldar las deudas pendientes que acumularon durante su intento desesperado de salvar el barco comercial que se hundía. Pasan sus días navegando por una dura nueva realidad definida por presupuestos rígidos y desgracia pública. Las opulentas galas benéficas y las cenas exclusivas en clubes de campo son recuerdos lejanos. Cambiaron su cómodo estilo de vida por unos pocos meses fugaces de validación superficial. Y el costo final fue su futuro completo. Escuché estos sombríos detalles sin sentir la menor lástima. El pozo de la empatía se secó hace mucho tiempo. La conversación cambia hacia Britney. El rápido colapso de su marca de bienestar la obligó a un panorama desconocido de trabajo real. Los proveedores locales que ignoró despreocupadamente presentaron numerosas demandas civiles contra su entidad corporativa vacía. Para satisfacer los crecientes juicios legales y evitar un mayor enjuiciamiento, consiguió empleo en una tienda de ropa minorista de alto volumen dentro de un centro comercial abarrotado. Trabaja turnos de salario mínimo, doblando prendas y asistiendo a clientes bajo la estricta supervisión de un gerente varios años menor que ella. La glamorosa personalidad de influencer de estilo de vida que intentó desesperadamente cultivar ha muerto. Pasa sus descansos contando sus escasos ingresos, calculando cuántos meses le llevará pagar la imprenta y al diseñador de interiores que defraudó. Ya no publica vídeos de lágrimas en línea buscando donaciones de simpatía. Internet pasó al próximo espectáculo viral, dejándola para enfrentar las sombrías consecuencias de su propia codicia ilimitada.
Aprendió una lección devastadora sobre el verdadero precio del éxito prestado. No puedes construir un castillo imponente usando ladrillos robados de los cimientos de otra persona porque el legítimo propietario eventualmente regresará para reclamar su propiedad. Maya deja su taza vacía sobre la mesa de cristal. Pregunta si siento alguna culpa persistente con respecto al severo resultado. La miro y ofrezco una sonrisa genuina y pacífica. Busco en mi corazón cualquier rastro de arrepentimiento o tristeza, pero solo encuentro una profunda y tranquila quietud. La culpa requiere una transgresión, y yo no cometí ningún crimen contra ellas. Simplemente me hice a un lado y permití que las consecuencias naturales de sus acciones llegaran sin obstáculos. Ellas encendieron la cerilla y vertieron la gasolina. Yo simplemente me negué a dejar que me arrojaran al fuego para extinguir las llamas. La ansiedad sofocante que solía definir mi existencia ha desaparecido. Ya no temo el sonido de mi teléfono ni la repentina aparición de invitados no invitados. Las órdenes de restricción permanentes permanecen firmemente en vigor, creando una fortaleza invisible alrededor de mi nueva vida. Me despierto cada mañana sintiéndome ligera y sin cargas. La pesada cadena de la obligación familiar está rota. Mi firma de consultoría prospera, atrayendo clientes prestigiosos que valoran mi visión estratégica y mis estándares éticos intransigentes. Convertí una dolorosa traición en un triunfo innegable.